Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al episodio número 9 de Cero a Uno. Bienvenidos a una tertulia que hace varias semanas que no hacíamos una tertulia, que una charla un poco más abierta hablando de temas. Eh, en esta ocasión quería hablar de noticias interesantes que han pasado en las últimas semanas, pero las más interesantes ya pasaron hace varias semanas y no sé, no le había mucho sentido hablarlas. Así que se nos ocurrió por qué no hacer algo un poquito diferente. Igual una de las razones por las que empecé este podcast, que es hablar sobre cosas en general que nos gusten, ¿no? Cosas geek, por así decirlas, que creo que es algo que a muchas personas que están inmiscuidas en este mundo de la tecnología les gusta mucho. Y para ello tengo aquí a mi invitado que ya ha estado varias veces en el podcast. Santiago, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal con todos? Todo bien, gracias por la invitación nuevamente aquí de pasito, a hablar un poco, ya sabes. Y pues, ya sabes, empecemos. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas, la verdad. Probablemente, y a lo mejor hacemos más partes sobre esto, porque hay a lo mejor muchas cosas que vamos a hablar. Pero sí vamos a hablar de cosas que nos gustan a ti, a mí, y seguramente a personas que estén viendo este podcast, que son temas que están involucrados o que tienen que ver con el entretenimiento, con el mundo de los videojuegos, con el mundo de las series, de las películas, del anime, aunque yo no sé mucho de anime, la verdad, pero igual podemos hablar algo un poquito, aunque sea. Todas aquellas cosas que, digamos, que nos ha gustado ver desde pequeños hasta el día de hoy incluso. Y yo diría que hasta muchas de esas cosas han influido en nuestra vida personal y profesional, ¿no? La típica de que cuando una persona está estudiando, yo qué sé, software y dice que le gustó estudiar software porque le gustaban los videojuegos, o alguien que ha visto alguna serie, alguna película, lo ha impactado tanto que ha decidido estudiar sobre lo que tenga que ver con esa película o serie. Así que es en general cosas que nos han influenciado muchísimo en nuestra vida y vamos a hablar sobre ello el día de hoy. Así que bueno, vamos a empezar con cosas, como que tengo una pregunta en mente con la que quería empezar, te quería hacer a ti, Santi, que tiene que ver con el cine más en concreto. ¿Eres tú de ver películas? ¿Te gustan ver películas? Eh, no soy mucho, o sea, quizá, bueno, antes sí veía una gran cantidad de películas, pero cuando tendré quizá unos 10, 11, 12 años actualmente, casi inclusive no veo ni la televisión, o sea, películas que transmitan o buscar en Netflix o en páginas, no veo mucho, la verdad, o sea, mm, veo otro tipo de videos o casi la mayoría de TikTok, pero muy poco veo películas, la verdad. Ya cuando hay, por ejemplo, eh, Intensamente, que recién salió, pero porque ¿Cuáles son las más conocidas, digamos? bueno, o sea, porque empecé igual a salir un montón de TikToks de que hacían reflexiones y demás, pero de ahí hacía algo una específica que ahorita está en estreno, no. Bueno, pero seguramente creo que la mayoría de la humanidad ha ido al cine, estoy seguro que tú también eres uno de ellos. ¿Te acuerdas tal vez la primera vez que fuiste al cine? Chuta, no me acuerdo exactamente la primera vez que fui al cine. No, no, ni siquiera recuerdo cuál sería la primera película. Un poco, o sea, en el mismo hilo, en el tema de entretenimiento, sí me acuerdo cosas de pequeños, o sea, a los que iba, pero específicamente al cine no recuerdo. Se me viene quizá a la cabeza Nemo, tal vez, pero no sé si la vi exactamente en el cine o fue ya comprando a nivel Ecuador la película de Dolarito que antes había en los típicos Ah, lugares donde vendían sí. películas. Ahí. Cuando el DVD era bastante usado. Es Entonces, curioso que ahora el DVD ya, o sea, el aparato en sí, el DVD, ya casi no se usa. No sé si te has visto en alguna casa recientemente algún DVD. o sea, por ejemplo, yo, o sea, cuando a mí me regalaron la televisión, o sea, para mi cuarto, en ese entonces aún era el DVD, aún era utilizado, pero inclusive el DVD y un poco más pro, el típico, el Blu-ray, que, o sea, a mí, por ejemplo, me dieron eso con el Blu-ray, que le usé, chuta, debe haber sido unas contadas, tal vez unas 10 veces en toda la vida, que hasta ahora está guardado en su caja porque ya, ya no uso, pero chuta, antes era lo máximo, ibas a una casa y tener eso era como que chuta. Sí, era como, el DVD era como, todo el mundo tiene un DVD. Pero luego es un Blu-ray y dices, wow, esta familia es de nivel, ¿eh? Jo. Claro, no era lo mismo, o sea, inclusive hubo una temporada, un auge, que sí recuerdo cuando era bien pequeño, ponle unos chuta, 9, 8 años, mi abuelito tenía
Era, en ese entonces era un Pro, creo que era un DVD que tenía un disco de juegos de los de Atari que venía con palancas, también reproducía música, o sea, era una cosa completa donde yo, o sea, sabía jugar con mi hermano, pero era chuta, o sea, metido tanta cosa en el DVD en ese entonces, era genial. Sí, era todo en uno, básicamente. Igual como el PlayStation 2, ¿no? Que nació un poco así, no solamente jugar, sino también poder ver películas. Era como el boom, lo más increíble que podías tener. Y ahora, pues, es curioso como todo se ha ido moviendo más al tema digital, a la nube, al tema físico, incluso los videojuegos, tema físico, ya no se ve mucho, la verdad, la gente prefiere digital. ¿Tú alguna vez tuviste, supongo que sí, pero tuviste videojuegos físicos, discos? Sí, o sea, por ejemplo, hablando un poco, bueno, en cronología de consolas, creo que tenía, ya te digo, el Atari en su entonces que vendían así bien chafa el Polystation, donde era el de 9.999 juegos, que era el Sí. mismo copiado tantas veces. El mismo Eh, Mario Bros, creo, de hecho, con sí, que diferente vestimenta y escenarios. literalmente, y por ejemplo ahí ya tenía, o sea, así como físico, el cassette de esa cosa. Mi familia tuvo de ahí era el Super Nintendo, que obviamente juegos físicos los cassettes, porque creo, no sé, desconozco, esos no podías, o sea, supongo que valía hackear o no sé, copiar así como un poco más adelante, pero yo desconozco. De ahí en el Play 1 sí teníamos, o sea, juegos y los discos como tal para computadora un poco. En Play 2 igual. De ahí en adelante ya no tanto las consolas, fue un poco yo en cuestión de Game Boy y ya más a la computadora. Así decirte que jugué en un Play 3, en un 4, pero tener no soy tan fan de eso, o sea, de ese tipo de consolas. Claro. Sí, el tema de los videojuegos físicos para mucha gente es como incluso un poco nostálgico, ¿no? Porque tienes como la pertenencia de algo que lo tienes, aunque sea ahí guardado y luego puedes jugarlo cuando quieras. Pero sí es verdad que a la larga quizá el tema digital puede llegar a tener muchas más ventajas. Un poco las ventajas quizás sea el tema de la disponibilidad de juegos. Por ejemplo, hace unos días estaba pensando, me gustaría jugar este juego en la Play, pero ya no está disponible digitalmente en las tiendas. Entonces tendría que de ley irme a buscar algún lugar físico para comprar el disco y poder jugarlo. Entonces quizás sea un poco la desventaja. Pero bueno, nos desviamos un poquito del tema del cine, vamos a retomarlo. Yo en lo personal sí recuerdo más o menos mi primera vez en el cine. Fue una experiencia aterradora, no te voy a mentir, porque era muy pequeño y ver una pantalla gigante fue como, what the fuck, ¿qué está pasando? Esto es muy grande, me va a hacer algo. Y incluso me acuerdo de la primera película, creo que fue la primera película que se llama Dar la vuelta al mundo en 80 días, que es una película basada en un libro que tiene un montón de versiones, un montón de películas, pero esta fue la protagonizada por Jackie Chan, si no mal recuerdo. Y sí, fue una experiencia un poco de miedo para mí, pero en general a la larga pues ha sido muy buena porque a mí sí me gusta bastante el cine, me gusta ir al cine a ver las películas, es algo muy, muy genial. Um, pero en ese entonces, Santi, tal vez, bueno, no te acuerdas mucho de tus primeras veces al cine, pero tenías a lo mejor cuando eras pequeño alguna serie de películas que te haya gustado ver un montón de niño. Está el típico Disney o el DreamWorks o alguna casa productora, pero tienes alguna que te haya marcado bastante y has dicho, estas películas me gusta verlas un montón. Claro, cuando eras niño. Cuando estás ahorita adulto, a lo mejor no tanto, Mm. pero cuando eras niño, Verás, un poco mientras hablabas o sea, de que tú sí recordabas, se me vino a la cabeza que creo, o sea, quizá no sea la primera, pero es la que así primerito se me viene más antes a la mente, que fue Mini Spy Kids, que era inclusive, creo mm, que justo llegó, no justo, ¿no? Pero en el Ecuador era la novedad del 3D. Me acuerdo que fue en el Multicines del Recreo y si no estoy mal, fue con mi mamá, mi hermano, no recuerdo quién más, pero era tanta la novedad que ahí, o sea, el cine, la película propia, inclusive te daban gafas 3D que eran, chuta, o sea, sí. era de cartón, el un lado rojo, el otro azul, pero la película era inmersiva al punto de que decía ponerse las gafas. Te ponías y pasaban alguna cosa que veías 3D y todos, y cosas así. Con decirte que creo que mi mamá o en un cuarto de los juguetes que tenemos están esas gafas que dieron en el cine, es ese cartón que Ah, creo que fue las películas que en pocas, o sea, en su entonces fue, o sea, fue genial, o sea, veía, no era tanto ¿cómo es? El CGI, o sea, la animación, o sea,
no sé, no estoy tan seguro de ese término, porque si ves la película de Mini Spy Kids, o sea, son efectos, no sé exactamente. Sí, Y si ves ahora, o sea, comparado a la calidad de ahora, eso, chuta, te das cuenta que pucha, esa calidad está hecho era pedazo. horrible. No, pero en ese momento era wow. Claro. Un poco retomando lo que dijiste, algo que tal vez así decir que me marcó, mm, no, o sea, se podría decir más que en el ámbito de animación, o sea, Ujú. nada de personas, sino animación, la capacidad a lo que llegaba. O sea, ya te digo, o sea, un ejemplo de chiquito ver Nemo, que chuta, creo que sí la vi, inclusive tenía la película en físico, de Dolarito en su momento, que, o sea, me gustaba la animación. De ahí no tanto, o sea, ya con actores y demás, o sea, más por ese ámbito, pero sí de alguna casa productora decirte, no, yo al menos. Sí, ahora justo que mencionas el 3D, creo que hubo un boom bastante marcado hace unos años. Creo que más o menos esos años de esa película que mencionas, de que todas las películas animadas o no tenían que tener 3D. Y era como la novedad, lo mejor. Y sí, justamente me acuerdo que en el cine, cuando ibas a ver una película en 3D, te daban esas gafas. Yo realmente he visto muy pocas películas en 3D. Y si nos damos cuenta ahora, creo que ya ni siquiera es la tendencia. O sea, yo de hecho no recuerdo haber visto alguna película que promocionen en 3D. Creo que es más común actualmente promocionarlo en IMAX, que es una tecnología de cámaras en donde se grabaron una película y pues como que tener más información de la película y se ve con mucho mejor calidad, en fin. Pero 3D actualmente es como, está medio muerto, la verdad. O Pero sí, sea, en ese sentido, o sea, sí es verdad que no promocionan mucho las películas, o sea, tampoco hablo porque no es que vaya al cine seguido, como te dije, pero eh, una que otra vez no promocionan la película en 3D, promocionan la película de forma normal, o sea, 2D, pero cuando llegamos al cine en la cartelera, o sea, veías 3D y obviamente cobraban, o sea, nunca te decían está disponible, o sea, en 3D, en IMAX o yo qué sé, pero sí hay, o sea, es raro, no mencionan, obviamente, porque no muchos consumen ese formato actualmente, digo, no sé cómo será a nivel de cifras, pero por ujú, ejemplo, en algunas películas el 3D sí queda, o sea, pega, por ejemplo, en la que recuerdo, y ya te digo, esa fue la de Mini Spy Kids, de chiquito, fue la de Harry Potter, que ya era un poco más actual, las gafas eran de plástico que te daban en el ujú, multicines, eran pesadas, seguían siendo, o sea, unos lentes básicos. Y, y fue inclusive cuando salió la película de Avatar, pero la de Avatar, la de esos, no sé, los humanoides, yo hombres qué sé. azules. Ajá, exacto, Sí. sí. Que, o sea, cuando en 3D creo que vimos con mi tío y mi hermano y era en 3D, era genial porque hay unas escenas donde sí, o sea, se lanzan de precipicio, sale eso sí era bacán, o sea, ver ese tipo de películas, sí, pero así como que sin, no sé, pongamos el ejemplo de Toy Story 1 en 3D, no sé qué tan efecto o sea, de impresión te deje, ¿no? Porque algunas escenas no creo que estén así hechas con el afán de ver cómo caes en algún lado, cosas así. Digo yo, ¿no? Sí, sí, tienes razón. Justamente esta tendencia al 3D iba muy marcada porque las películas estaban hechas para que sean en 3D y habían secuencias muy raras, la verdad, en donde, yo qué sé, tenías un primer plano de alguien botando una pelota, digamos, y luego un primer plano de alguien con un bate, así solo se veía el bate y la pelota, y Mm. digamos, combate de béisbol y la mandaba. Yo se veía en primer plano, pero era muy raro porque era como, ¿y esto qué tiene que ver exactamente mucho con la película, con la historia? Ya sé que es 3D, pero eso con muchísimos planos durante toda la película. Entonces, quizá esas fueron las razones por las que la gente dijo, no, el 3D no me convence. Pero luego sí hay películas como Avatar, por ejemplo, que no es que estén diseñadas por y para el 3D, pero tienen secuencias tan increíbles que cuando están en 3D dices, wow, esto es otro nivel. Entonces sí creo que el 3D ha disminuido un poco la tendencia, pero sí es verdad que sigue habiendo, pero ya no con esa modalidad de solamente crear planos para que se vean bien en 3D, sino crear una película común que se vea bien en 2D o 3D. Así que sí. O sea, sí, al fin y al cabo tratan de mostrar, o sea, de que te quedes con una experiencia, ¿no? Y bueno, viendo del lado económico, o sea, obviamente, no es calidad estándar, le paso a 3D, cobro
invento $20 solo por 3D y cuando ves la película es como que no sientes tanto esa, lo Claro, típico, o sea, sentir aquí el muñeco, la acción o demás cosas. sí. Oye, bueno, dijiste que no has ido mucho al cine, pero supongo que no has probado películas en 4D, creo que incluso existen. No, chuta, la última vez que fui al cine fue para ver una película de romance Hmm, que creo que fue a inicios de este año, pero ya te digo, o sea, sí, estas últimas veces al cine, no, o sea, y también de cierta forma la mayoría de películas de ahora, si bien se conoce, aunque la estrenan en el cine, también está en varios servicios de streaming. O sea, por ejemplo, creo que, hablando de Intensamente, creo que está en Disney Plus, no sé, pero usualmente sacan así, o sea, tal vez no está la semana del estreno, pero a la siguiente semana ya está en la plataforma de Disney, entonces, y si ya compraste una suscripción hace meses y ya no gastas en una entrada adicional y ya ves en tu casa, y algunas personas en tu casa tienen el cine en casa, ¿no? Entonces, como que más comodidad. claro. Si no estoy mal, creo que el hecho de que una película vaya a streaming o no depende de la taquilla. Si una película en taquilla le va súper bien, esa película sigue en cines durante probablemente un mes o incluso más. Pero si le va muy mal, a la semana ya está en streaming y ya la puedes ver sin problema. No sé, la verdad, no sé si habías visto esa noticia, bueno, no sé si fue noticia de la película era de Marvel, creo, de la que protagoniza Scarlett Johansson. Black Widow. Eso, creo que, o sea, creo que hubo inclusive salió noticia de que habían dicho que solo se iba a pasar por cine o solo por la plata. No, creo que era solo por cine y ellos terminaron pasándola por su plataforma y hubo, creo, o sea, una noticia sobre eso, de que iban a demandar o de que no se ganó tanto en cine porque le metieron en la plataforma y cosas así, o sea, sí pasó. O sea, lo que dijiste de que dependía de cómo vaya, yo basándome en eso que pasó, digo, no tanto, o sea, desde un inicio es como que lo tienen así, o sea, digo en mi ignorancia, o sea, ya planificamos el primer mes en cine y después ya le pasamos a la plataforma, sea como sea. No sé, no, tal vez hayan cambiado las formas de pasarlo, o sea, solo cine, solo plataforma en ambas, o no sé. Sí, quizá también depende del impacto y la importancia de la película. Por ejemplo, siguiendo en Marvel, y ahorita que se va a estrenar en unas semanas, de hecho, Deadpool 3, dudo mucho que esa película la manden en streaming incluso en un mes, porque es una película, como también es la única película que van a estrenar de Marvel Studios, este año, es muy importante. Entonces, y todo el mundo tiene hype y quiere verla al cine, entonces no creo que la manden tan rápido a streaming. Pero, Ah, por ejemplo, Black Widow, que es una película que recibió bastante hate porque, bueno, por muchas razones, pero una de ellas es que llegaba un poco tarde, sobre todo también por la pandemia, por eso no la estrenaron antes, pero ya se sentía como que un poco de sobra esta película, entonces por eso quizá dijeron, vamos a estrenarla en streaming y ya está. Primero en cine y lo poco el tiempo en streaming y ya no pasa nada. Entonces, no sé, quizá a lo mejor tiene un poco que ver con la importancia de los proyectos que tienen las productoras para enviarlas a streaming o no. Pero sí, aún así es curioso, ¿no? El hecho de que decir, ok, de verdad quiero gastar mi dinero en irme al cine y ver esta película lo antes posible, o esperarme un tiempito y verla en streaming y no pasa nada y me ahorro algo de dinero. Y tú, Santi, si... No, bueno, dijiste que no eres mucho de cine, pero digamos que hubiera una película que quieres ver con muchísimas ganas, pero demasiado, ¿te gastarías ese dinero para ir al cine y verla o te esperarías al streaming? eh, depende de muchas cosas, o sea, por mí yo no soy así como que chuta chuta gustarme, me invento. De chiquito me gustaba mucho Phineas y Ferb y sacaron una película que en ese entonces fue como que, la cosa. Y, y decir así como que voy a ver sí o sí, y creo que la pasamos solo por televisión, no sé, decía voy a verla sí o sí, pero cosas así. Actualmente decirte como que me guste algo así al punto de decir voy así sea al estreno de las 11 de la noche, no tanto, la verdad, o sea, es como que... Y es más, o sea, hasta esperar a ver, al menos a mí no me importa que me haga un spoiler de las cosas, o sea, es como que después de 30 minutos ya se me olvida y cuando veo era como que, ya me acuerdo que sí me spoilearon esto, pero
sea, no, en ese sentido de decir, voy a ir porque me encanta demasiado, no. O sea, tal vez influencia un poco de decir que, como esta última vez que te dije que fui a ver una película de romance, fue una idea con una persona, o sea, ir a ver la película, pero así como que decirte específicamente esa película quiero ver en el cine, no, no va por ahí. Bueno, sí, bueno, hay personas que, verdad, no, digamos que no les interesa tanto algunas ciertas películas y pues no van al cine, pero hay muchas otras que sí. Incluso mencionabas el estreno de las 11 de la noche, un día antes de que se estrene oficialmente la película, hay mucha gente que va a esos estrenos. Yo tampoco iría a ese nivel exactamente, pero aún así, si una película creo que merece mucho la pena, pues no tengo problema en el cine, porque, no sé, siento yo al menos que ese tipo de obras que te transmiten algún mensaje de cualquier, lo que sea, ya sea de entretenimiento, alguna lección de vida, cualquier cosa, creo que merece la pena verla lo antes posible. Así que, sí. O sea, hubo una que tal vez no fui al estreno así, que fue la de Spider-Man, chuta, eh, creo que es No Way Home, Ah, sí, donde la última. sí, creo, no me acuerdo exactamente, que, o sea, no la vi ese rato, la vi con alguien, pero la vi en la semana del estreno, donde igual la gente, o sea, igual ya vi TikToks, ya vi un montón de escenas donde demostraron, decían que era wow, que no sé qué, entonces sí me interesó, pero así decirte como que, ya te digo, o sea, verla en ese ratito al menos, no, pero la vi en la semana, creo que a la semana del estreno, aún se tenía esa emoción, igual la gente iba, llenaba el cine y demás. Sí, esa película en concreto fue un evento, la verdad, porque hay películas que generan un evento, como Spider-Man esta o Los Vengadores, las dos últimas. Ves gente en videos que literalmente grita cuando pasa algo increíble en la película y dices, what the fuck, es increíble lo que genera este tipo de cosas. Pero sí, no sé, digo, es el sentimiento que se vive por un producto de entretenimiento que lo vives como si fuera tu vida casi. Pero bueno, de alguna manera es bonito porque, como te digo, son cosas que te transmiten algo, aunque sea nostalgia. En concreto, la película de Spider-Man creo que está muy potenciada de nostalgia, por eso fue mucho ese boom. Pero bueno, al final te transmiten algo y eso está muy bien. Am, pero sí, bueno, eso en cuanto al cine y las películas y demás. ¿Qué tal si nos movemos un poquito más? Y vamos a otro tema que tiene que también ver con el mundo audiovisual, que en este caso son las series de televisión. Santi, ¿a ti te gustan ver series de televisión? Quizá no te gusta ver muchas películas de cine, pero series. No, negar. O sea, como te dije, o sea, actualmente inclusive la televisión, yo en mi cuarto la tengo chuta como que para ver, es más, para dormirme prendo la televisión y está puesto ahí un programa, un canal específico y es para dormir. Tal vez sea el concepto de ruido blanco, o sea, como que eso me ayuda a dormir, pero de ahí, o sea, alguna serie de televisión. No, o sea, no, o sea, un poco más, o sea, podríamos verlo más adelante de anime así, pero de televisión específicamente, no, nada que ver, eso sí, negado. Ahí sí, si me preguntas, ¿viste tal serie o algo? Ni idea, loco. Ahí sí me pierden. Y cuando eres un poco más pequeño, mencionabas Phineas y Ferb, técnicamente es una serie de televisión. Ah, sí, o ¿Alguna, sea, alguna otra? de chiquito, tal vez cuando pasaban, bueno, no sé si la de o sea, la típica de Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, que pasaban en la televisión, ¿no? O sea, porque en ese Mm. entonces tampoco es que tenía internet para coger y buscar y ver, que pasaban creo que era en Canal Uno aquí a nivel Ecuador, por ejemplo, hasta Naruto pasaba en eso, pero de ahí así, otra, no, actualmente al menos. Hablando de nivel Ecuador y televisión, ¿recuerdas quizá hace unos años, cuando tenías a lo mejor 11 12 años, que en el Canal 4 había una hora en la tarde en la que pasaban solo dibujos animados? Creo que se llamaba La Fórmula de la Diversión o La Hora de la Diversión, algo así. No, la verdad. O sea, yo desde que un poco ya contrataron el tema del cable, los canales nacionales, o sea, por ejemplo, de chiquito sí veía los temas como La Pantera Rosa o en su momento cuando salió en Teleamazonas salió Los Tres Chiflados, creo que era, de chiquito ese tipo de cosas, pero
De ahí, por ejemplo, ya, o sea, ya cuando se pasó al cable ya se veían películas y demás que pasaban en ciertos canales como TNT, pero de ahí, así en canales nacionales, negado, no. Como siempre, el rico humillando al pobre, no mentira. No, yo sí me acuerdo que como solo podía ver tele nacional, esa hora había ese programa, La Fórmula de la Diversión, creo que se llamaba así, no me acuerdo muy bien, pero pasaban solamente dibujos de Nickelodeon, o Esponja, Oye Arnold, eh, Danny Phantom, Eh, ¿cuál más? Esas, o sea, que tú lo mencionas así, o sea, esas veía, pero esas veía por, no específicamente por televisión nacional, sino porque ya en el cable pasaban, creo que se llamaba Disney XD o Jetix en ese momento, y ahí veía, o en Nickelodeon específicamente, en un canal que era Nickelodeon, pero así, Ujú. nacional, televisión nacional, no, ya te digo, o sea, de chiquito, inclusive pasaban un dibujo que, bueno, un anime, creo que desde hasta en la actualidad, no sé si sigue vigente, lo siguen produciendo, que se llamaba Shin-Chan, que era de un muñequito malcriado. Mm, Creo O que sí por me ejemplo, acuerdo. lo que sí también veía de pequeño era no sé la verdad, ¿por qué ¿cómo se llama? La de Supercampeones, que daban Ah, esa claro, que se un veía en clásico. televisión nacional. Sí, Esa de ahí, o sea, Los Simpson, tal vez también un clásico. Doraemon. De ahí, tal vez una serie de pequeño que me viene a la mente que pasaban en Ecuavisa. No sé si sería producción nacional, no creo. Se llamaba Super Papá. No tiene nada que ver, nada animado, te juro, nada. Literalmente era como un señor criaba a sus dos hijas. Así nada Sí, más. sí, sí me acuerdo más o menos. Creo que sí vi unos cuantos episodios así por encima. Y me acuerdo que vi hasta el capítulo, ese sí me gustaba y vi hasta el capítulo final y me acuerdo que hasta lloré, Bueno, pero, o sea, así si es que busco esa serie, te juro, no me aparece, o sea, es como que, chuta, no sé, efecto mariposa nunca pasó, alguien cambió algo y ahí quedó, no sé, te juro, no encuentro yo, o sea, para buscar, porque ya te digo, en mi cabeza es la última escena de lo que, del papá abrazando a las hijas y ya se acaba la cosa, pero si busco yo no encuentro la verdad. Tal vez sea cuento mío o algo. no, sí, yo sí me acuerdo. Sí me acuerdo es que, al menos que yo también estoy loco. No, pero sí, sí me acuerdo más o menos de esa serie. Sí, esos dibujos animados creo que son de los más legendarios que habríamos podido ver. Hay muchos otros que también mucha gente se identifica con ellos. Em, no sé si tú has visto Cartoon Network, ya que tienes cable. O sea, de chiquito se veía, o sea, actualmente mi ruido blanco es ese canal. O sea, ¿En serio? ¿Cartoon Network? sí, o sea, yo te digo, o sea, no veo, o sea, prendo la tele, se abre en ese canal y está ahí, o sea, y no hay, o sea, otro canal no veo. O sea, no, es que te digo, es como que, o sea, no es que vea así emocionado de ver, pero me entretiene tal vez una que otra caricatura, pero de ahí así, ponerme a buscar en otro, no, ya te digo, o sea, es mi ruido blanco en su mayoría. Ya cuando mismo ya no veo redes sociales o en el teléfono, alguna cosa, ya veo lo que esté dando y ya. Vale. Sí, pero bueno, quizá yo también debería convertirlo en mi ruido blanco, porque al menos a mí, en su momento, cuando, incluso hasta la adolescencia, hace no muchos años, hace unos 5 años, aún seguía bastante activo viendo Cartoon Network y sobre todo Cartoon Network, porque eran dibujos que la verdad me gustaban bastante y que también considero que son muy legendarios, como que son de los dibujos animados que no sé, incluso las nuevas generaciones se están perdiendo porque actualmente con el tema del internet, TikTok y demás, ya los niños creo que ni siquiera ven dibujos animados, no solamente ven internet, dibujos de animaciones, de videojuegos y de cosas así, pero dibujos animados como tal creo que ya no ven. Pero esos, en concreto, como los que mencionamos un poco, creo que son de los más El, el, legendarios o más el, históricos. el que también me suena era la Mansión Foster para amigos imaginarios. Ese también Claro. ese me gustaba un montón, igual de Cartoon Network. Las chicas superpoderosas. Ben 10. Ah, Ben sí, 10, que es Ben increíble. 10. El que también me veía era en televisión nacional, por ejemplo, era Yu-Gi-Oh! Ese también me pasaban esporádicamente, pero me ponía a ver, también me gustaba ese un montón.
Yo me acuerdo de Yu-Gi-Oh! Me envicié bastante con uno. Creo que no es el Yu-Gi-Oh! Clásico, creo que era otro, porque no recuerdo que era el personaje de siempre. Era uno de Pero chaqueta roja. puede ser que haya sido este, porque me acuerdo que justamente en las vacaciones que estaba de viaje en Machala, que tengo familia allá, no sé por qué se me dio por ver ese Yu-Gi-Oh! Y todo el día era lo único que hacía. O sea, en lugar de salir a pasear y ir por ahí, solo veía Yu-Gi-Oh! No sé por qué, pero me envicié bastante con ese. Ese y el. ¿Cómo se llama estos? ¿Te acuerdas de unos dibujitos de unas pelotitas que se Ah, transformaban en monstruos? Bakugan. Bakuganes. Ese era otro. Era como, Ese también, pero ese no le hacía mucho. O sea, creo que Bakugan ya había hasta cierta, porque chuta, a la serie también le explotaron, o sea, ya le metían más y más y más cosas que chuta, ya la esencia de los primeros capítulos, al menos yo digo, ¿no? Ya no era tanto, o sea, existen otros Bakugan, porque igual salieron sus productos y demás, o sea, porque fue famoso, pero sí. creo que solo el inicio veía después y empezaron a meterle tantas cosas que ya a mi forma de ver o sea, ya era demasiado, o sea, excesivo, que ya no me llamaba tampoco la atención. Sí, el tema de los juguetes creo que también fue bastante fuerte. Además porque esa serie en concreto, no sé si la hicieron a partir de unos juguetes que ya existían o sacaron juguetes a partir de la serie, pero también era muy comercial en ese sentido. Yo me acuerdo que justamente también cuando estaba de vacaciones y de viaje, habían niños que tenían esos pelotitas y se transformaban en monstruos cuando les tocaba un imán. Era como, wow, era lo mejor. Era eso y un reloj de Ben 10. Era como lo más top que No, podrías tener siendo de un ley, niño. también había, bueno, en mi entonces, creo que fue en la escuela, que afuera de la escuela era la típica señora con su hijo que vendían los juguetes, o sea, Ujú. y, por ejemplo yo tenía un montón de cartas, no sé de dónde sacaron, eran de Ben 10 con monstruos que nunca salieron, o sea, es como que le hubieran metido a ChatGPT a que haga una mutación, te juro, había o sea, una combinación de alienígenas que nunca salieron, tenían poderes, tenían niveles, así jugábamos en la escuela, se llamaba, vaya nombre, Piedrita, donde poníamos las cartas en la pared y para quien le tumbaba se quedaba con esa carta, o sea, cosas así. Sí, las cartas también fueron muy fuertes de cualquier cosa, de Yu-Gi-Oh, de Ben 10, de Dragon Ball, de cualquier dibujo animado tenías cartas de eso. Cartas y tazos. Los tazos también fueron de lo más Ah, sí, dale, los tazos famoso. creo que ya no tengo, pero chuta, yo también sabía con mi hermano jugar muchísimo los tazos, o los típicos, el tema del tazo Trixio, no sé si esa palabra exista, Nunca he pero escuchado. nosotros sí era el típico, o sea, era el típico que siempre te hacía ganar, el que nunca le daban la vuelta, Ah, ya sé de cuál hablas. pero no era el rompetazos que era ese más grueso, no, era un tazo, o sea, nosotros le llamamos el tazo Trixio, al que ya te digo, o sea, no le dabas la vuelta y ese era el que le hacía dar la vuelta a los demás, o sea, chuta, Ah, era el ganador, el tuyo. sí, sí. Y cuando regresabas, ibas a la escuela o al colegio con 3 tazos, regresabas con 10 o De más. ley, de ley. O las canicas también, lo mismo. Ibas con 3 canicas y regresabas con un montón. Yo de canicas, o sea, por ejemplo, yo creo que hasta ahora, sí, hasta ahora tengo una cajita de canicas que me dio mi mamá en su entonces, pero chuta, es más de adorno, o sea, a mí jugar no me gustaba porque de chiquito cogía y tingaba y me quedaba doliendo la uña, no, Ah, no, sí. no me gustaba por ese sentido. Sí, había niños que no sé qué habilidad tenían en los dedos, pero hacían pop Ah, y le daban de una a la canica o la enviaban súper lejos. Como qué práctica. Eso y también con el tema del trompo, que no sé si puta. tú jugaste el trompo. O sea, sí, o sea, tenía amigos en la casa de mi abuelita porque que era una casa rentera donde el vecino sabía jugar al trompo, o sea, mi familia, mis tíos, ellos sabían, pero de ahí, o sea, yo nunca pude, por ejemplo, el trompo, nunca pude, al igual que el yoyo, nunca pude. Qué madre santa. No, era el típico que te juro, trataba y trataba, al menos de yoyo siempre traté, nunca me salió, ¿por qué? No sé, nunca funcionó, no valía con eso. Bueno, yo tampoco funcionaba para el yoyo, pero el trompo sí, hubo un tiempo que sí tenía cierta habilidad. Siempre quise hacer seguramente supiste el que hacían así, y luego con la mano, bailaba en la mano. Era como, wow. Sí, bueno, los espectáculos también de algunos señores
En la Sí, ciudad que hacían ese típico truco así. sí, era increíble. Es como, uy, ¿cómo lo hacen? Y de hecho yo me acuerdo que tenía un trompo naranja, que no sé de dónde lo conseguí, pero tenía un trompo naranja y ese era mi trompo, bueno, era mío, era como el que siempre cargaba para hacerlo bailar. Y luego se dañó, pero bueno. Pero sí, eso con el tema de la infancia y los juegos y los dibujos, la verdad es que, bueno, la infancia es una época, no sé, creo que de hecho lo hablamos un poquito en tu podcast cuando, de 0 a 1, cuando conversamos, que la infancia es una época que al menos yo la recuerdo bastante con mucho cariño, por muchos temas. Uno de ellos, justamente, los dibujos animados y este tipo de juegos. Am, pero bueno, vamos a seguir, sigamos un poquito en el tema de las series, o no, mejor vamos a cambiar ahora ya al tema de los videojuegos, que sé que bueno, tú me comentaste que también te gustan mucho, aunque no es que eres demasiado conocedor, pero igual pues has jugado bastante ciertos videojuegos. Y quiero tocar con un tema y con una noticia, más bien quiero introducirla, que la vimos estos días, que tiene que ver con Pokémon Go. Cierto, Pokémon también fue una serie que me enganché bastante. Sobre Ah, sí. todo no me acuerdo qué generación, pero una ya medio avanzada en ese entonces. Y a partir de ahí me puse a ver desde el inicio, desde la primera temporada hasta la segunda. Pero ya la dejé en la tercera y ya no continué, porque son un montón de temporadas de Pokémon. Pero igual es una serie muy legendaria también. Pero bueno, esta noticia tiene que ver con Pokémon Go. Más que noticia es como una información, ya que, bueno, Pokémon Go, el juego, aplicación móvil que se volvió muy popular en 2016, donde básicamente tienes que salir de tu casa para cazar Pokémones en el mundo real. Em, el tema de cuántos datos móviles consume, y es que al parecer es una aplicación que se consume bastantes datos, sobre todo cuando estás, eso, cazando Pokémones, cerca de unos, creo que era entre 20 y 30 megas de datos, que Creo que bueno, que era, es. creo que era más, inclusive creo que eran 50 megabytes, o sea, entre 20 a Sí, 50 creo que megabytes. eran, de hecho creo que eran de 30 y 50, ese creo que era el rango más o menos, O o sea, pero 20 y 50. el máximo sí vi que era 50, pero, o sea, eso en la actualidad, porque antes era más bajo, Claro, creo que era 10 megas, no me acuerdo exactamente. sí, sí, bueno, tiene sentido el hecho de ser una aplicación, bueno, un juego realmente que tiene un montón de funciones y que desde que salió hasta ahora ha ido evolucionando. Y es increíble ver cómo ya tiene 8 años esa aplicación, es como, ¿what? Y sigue siendo relativamente activa, no es O sea, que, si pones en comparación a cuando salió, claro, ahora, o sea, obviamente vas a ver números, o sea, chuta, en ese momento inclusive creo que las operadoras empezaban a brindarte planes donde tenías más megas para que puedas jugar el Pokémon Go, inclusive las noticias de que te robaban, asaltaban a la gente porque iba con el sí, teléfono así, el ladrón coge, se iba ranchando y se iba, entonces, o sea, pero ahora tal vez sea activo, pero, chuta, o sea, esa emoción a cuando salió, no tanto. O sea, habrá los típicos personas que sí les gusta o sea, Pokémon y demás cosas y que lo juegan, pero si pones en comparación como cualquier cosa que puede suceder a cuando salió, a cuando, o sea, actualmente, chuta, vas a ver un pico y abajo, chuta, ¿qué pasó? sí, sí, sin duda, fue un boom en 2016, todo el mundo está hablando de ese juego, no sé, ¿tú cómo viviste esa época? ¿La recuerdas más o menos? O sea, yo sí me acuerdo que un montón de gente, o sea, sí que los que tenían plan tranquilamente iban a donde sea a buscar. Yo en ese momento, o sea, en ese entonces yo no tenía un plan móvil del teléfono, o sea, con el wifi en la casa para una mala suerte, o sea, Ajá. en el teléfono de suerte sí me corría el Pokémon, pero cuando lo abría, en mi casa alrededor no aparecía más que un Zubat y a veces no había nada, pero así exagerado, no había nada alrededor. O sea, era tan pobre los Pokémon donde vio que no, no, creo que Es que era el incluso, sur, es el sur, es el sur. chuta, te juro, loco, te juro, no, no había nada, e inclusive en el teléfono que intentaba, o sea, no era tan bueno que cuando intentaba lanzar la Pokébola, no, no, o sea, lanzaba tan mal que me gasté, creo que las Pokébolas iniciales que te dieron, no atrapé nada, ya dije, ay, qué ya. Ah, no, ya. Sí, yo de hecho coincidencialmente ese año me regalaron un teléfono con un plan móvil, y justamente fue la época de Pokémon Go, entonces dije, bueno, vamos a aprovechar. Sí me acuerdo que lo viví bastante intensamente, no al punto de hacer el tonto e ir ahí a altas horas de la noche en la calle con el celular, a ese punto no, sino que un poco más de día con la bicicleta, irme para allá a recorrer mi pueblo y ver qué Pokémon atrapaba.
Y en cambio a mí me pasaba que alrededor de donde yo iba siempre había ¿cómo se llama este Pokémon? Que es como una paloma o un pájaro, Pidgeotto, no, Pidgeotto creo que es su PJ, evolución. creo que es PJ, no sé la verdad, pero sí, sí Bueno, creo. más o menos, sí. Solamente había ese Pokémon. Ese y el gusano este que no me acuerdo porque el nombre no es Metapod. Metapod creo que es No, el es la anterior. evolución. Chuta, sí, sí, tal vez sea el mismo, es un verde, tal vez. Sí, sí, es un verde, es como un gusano. Bueno, apareció un montón ese también. Pero sí, me acuerdo de igual en YouTube, como también en esa época estaba muy inscrito en internet, había un montón de videos de YouTube. Todos los youtubers hacían videos de Pokémon Go, era lo único que se veía ahí. Y sí, fue una fiebre total, la verdad. Y hubo un montón de noticias de gente que le robaban el teléfono, como decías, gente que se accidentaba por solamente ver el teléfono mientras caminaba. O sea, Eh, inclusive creo que, bueno, no sé si es en China o en Japón, o sea, lo que allá la gente tenía, se veía imágenes donde era un señor, un, no sé, adolescente tal vez, una bicicleta, puesto un montón de teléfonos ahí pegados a la bicicleta y en todos hacía, o sea, jugaba, o sea, era bien brutal, o sea, la gente allá, o sea, ya perdía la cabeza por eso. Ya te digo, o sea, es como que una granja de minar, o sea, pero era de teléfono, o sea, puestos en una bicicleta que un señor o un joven se armó y empezó ahí a jugar. O sea, ya era muy, muy enfermo, la verdad. O sea, te acepto sí, que salgas o así, pero había gente que a ese punto de que andaba hasta en la noche, se acercaba para sacar beneficios porque como no hay gente, nadie reclamaba no sé qué cosa del gimnasio y demás. Chuta, no. y ahora que hablas de beneficios, ¿tú has visto La Rosa de Guadalupe? O sea, ver actualmente no, sí he No, visto de actualmente. chiquito. Ajá. Sí, sí, hasta a veces los memes o los TikToks que sacan de alguna escena en específico, pero de ahí no más. Y quizás recuerdas haber visto un episodio que hacía una Ah, referencia a Pokémon Go. creo que sí, o sea, bueno, básicamente ellos sacan de todo lo que está en tendencia, Sí, hasta por ejemplo, el juego de la ballena, que creo que en ese momento era así bien denso, sacaron también, o sea, de todo sacan. Sí, sí creo que sacaron, pero no vi, o sea, ya te digo, puede que a la mañana siguiente suceda algo a nivel mundial, van a sacar un episodio, si no son dos de esos, así que ahí en la historia debe estar. sí, yo se me acuerdo que sacaron. De hecho, creo que me acuerdo el nombre de la aplicación fake que referenciaba a Pokémon Go. Creo que se llamaba Monster Ball Go, algo así, o Monster Ball. Pero era muy gracioso porque, bueno, gracioso, pero a la vez sí tenía cierta razón porque trataba justamente de los peligros de jugar a Pokémon Go o simplemente andar con el teléfono por la calle o confiar en personas desconocidas. Creo que el episodio trataba de que un grupo de chicos o un chico que estaba muy viciado a esta aplicación y de repente conoce por esta aplicación a personas que creo que les intentaba regalar algo que le potenciaba la aplicación, algunos monstruos extra o algo así, pero realmente estas personas por detrás creo que eran secuestradores o gente que se dedicaba a la trata de niños o algo así, y utilizaban esta aplicación para atraerlos. Entonces, de alguna manera, bueno, claro, ahí lo exageraba un montón esa serie, pero si te pones a pensar, sí que puede llegar a pasar, lamentablemente, porque usando este tipo de cosas en internet puedes llegar a atraer a personas inofensivas, inocentes y hacerles cosas malas. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, el boom de Pokémon Go fue increíble, pero es verdad que en los últimos años, bueno, desde el 2016 incluso, yo diría que el boom duró no más de un año, incluso menos de un año quizá, pero a Sí, partir de ahí ya fue un poco más tranquilo, un poco más a la baja, y ahora creo que sigue siendo activo, pero obviamente ya no los niveles de no, ese entonces. Pero bueno, es lo que pasa con casi todo, ¿no? sí, va a estar un máximo un año o dos tal vez y de ahí para abajo. Sí. Pero bueno, aún así es curioso, ¿no? Como una empresa tan importante como Nintendo crea un producto que hace que todo el mundo hable de eso. Sobre todo un producto que si pones a pensar, tiene mucho sentido, ¿no? El hecho de, digamos que la temática o la esencia de Pokémon es cazar monstruos, digamos, y encerrarlos en una bola. Es un poco también cruel, pero esa es la premisa. Y tiene sentido que quieras trasladar eso al mundo real, ¿no? Que la gente tenga la posibilidad de hacer eso. Claro que entre comillas al mundo real porque estás usando tu celular de manera virtual, pero igual tienes la posibilidad de hacerlo en el mundo real. Así que seguramente muchas empresas quizá, o muchas compañías que también tengan ese tipo de productos,
lleguen a hacer eso y igual la gente se vuelva loca por ese tipo de productos. Justo eso te iba a decir, o sea, no sé si actualmente, creo que hace un año o dos, o un año tal vez como máximo, muchos hicieron, o sea, hay aplicaciones similares, o sea, con la temática de Pokémon Go, o sea, de que usas tu teléfono para ver la realidad. Por ejemplo, creo que hay un juego, ¿no?, de Minecraft, donde construyes los bloques, haces lo Mm. mismo con el teléfono. Creo, puedo estar mal, creo que también hay de Harry Potter, o sea, de que lanzas el hechizo contra el otro man que está al frente tuyo, no sé, y los típicos VRs donde ya usan para otras cosas que Ah, ya no claro. se puede mencionar, pero con la misma temática. Sí, 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 realmente el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada es algo que se puede explotar muchísimo y sobre todo si hablamos de productos de entretenimiento, ¿no? Películas de Marvel, películas de DC, series de Disney, cualquier cosa que sea ficticia y quieres que sea real de alguna forma, realidad virtual aumentada y ahí lo tienes, listo. Y pum, se vuelve popular. Pero sí, aunque, bueno, yo al menos no he visto como que demasiados productos de ese tipo de realidad virtual aumentada. Y creo que Ujú. aún no sé si aún no es demasiado, es muy pronto como para que la gente empiece a adoptar. Quizá también tenga que ver el hecho de que no tenemos como que a la mano este hardware como gafas o tecnología un poco más accesible y avanzada. Pero no sé, creo que aún le falta, igual esto ya lo hablamos hace unos cuantos episodios del podcast, creo que aún le falta un poco más de desarrollo al tema de la realidad virtual o la realidad aumentada para que sea más mainstream, por así decirlo, como si fuera un celular, básicamente. Claro, pero, o sea, vemos en el día a día que sea muy explotado, que hay inclusive un boom. Yo no lo he visto. O sea, a ese nivel de que de que dure tanto realidad aumentada o algo así, no, para nada. Sí. Pero bueno, ya se verá en el futuro, a lo mejor y ahí sí que vemos un boom increíble, igual como está pasando ahorita con la IA, vemos un boom de la realidad aumentada y la realidad virtual. Y ahí así es como avanza el mundo, básicamente la humanidad con tecnología. Pero sí, y bueno, siguiendo un poquito más con los videojuegos, vamos ahora a hablar de los primeros videojuegos que hayas jugado, Santi. ¿Cuál es el primer videojuego? No recuerdo si esto ya te lo pregunté en el otro podcast, pero por si acaso, ¿cuál fue el primer videojuego que recuerdes que hayas jugado? La primera interacción que hayas tenido con un videojuego y has dicho, wow, ¿esto qué es? Se me viene a la cabeza o sea, jugábamos en la computadora que tenían mis abuelitos. Había el emulador de Super Nintendo. O sea, ahí jugaba con mi hermano la típica donde el teclado se dividía en dos. O sea, un lado era mi hermano, un lado era yo. Sí, me acuerdo. Y tenían ahí, o sea, ellos tenían o sea, el emulador del Super Nintendo con un montón de juegos. O sea, nosotros de chiquitos jugábamos, íbamos a la computadora y jugábamos, no sé cómo se llama, eh, era un juego de aviones, no me acuerdo exactamente el nombre, o sea, éramos mi hermano y éramos dos aviones y íbamos destruyendo un montón de gente, o sea, recolectabas unos búster de balas o algo así, pero es el que se me viene a la mente. De ahí un poco ya, o sea, avanzando en consolas, o sea, siendo igual chiquito en tema del Play 1, los juegos de Crash o ¿cuál más? De Resident Evil, creo que es. Esos me acuerdo exactamente, pero el primero al menos son los del Super Nintendo. Inclusive en esa época, ya te digo, el DVD que tenía mi abuelito con un disco de juegos que eran del Atari, el Contra o... El Contra, qué eh, clásico. ese creo que era el que más jugábamos, porque no recuerdo otro de ahí. Es los primeros que recuerdo, porque de ahí ya un poco más creciendo, ya usando el Game Boy o la computadora, ya. Inclusive jugábamos hasta, en su entonces venía en el cereal, creo que era en... Ah, sí me acuerdo. No, no me acuerdo en cuál específicamente. Hay Habían un... varios. Sí, sí, pero yo me acuerdo que era sí, o sea, creo que era un simulador de vuelo o algo así. Era del yogur Tony, o no me acuerdo si era de ese o no me acuerdo, estoy creo un poco confundido, porque del cereal jugamos dos. Uno de aviones y hay uno que era del Lactobacillus GG, que creo que era un caballero que ibas dentro del cuerpo, algo Sí, así. algo así. Pero esos son al menos
primerito, el que se me viene, el que te mencioné, el de los aviones. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero si le busco, obviamente está ahí el nombre en inglés, pero de ahí acordarme específicamente, no. Sí, bueno, en mi caso, ya que mencionaste el Contra, si mi memoria no me falla, ese fue el primer videojuego que jugué en mi vida. Me acuerdo que fue en la casa de una amiga de mi mamá, que ahí tenían, no me acuerdo si era un Play 1 o qué consola era, pero fue el Contra. Y luego este, no sé si igual fue el primero o fue el segundo, que fue el Metal Slug. No sé si igual lo jugaste, Sí, sí, sí. pero también era un clásico de O los sea, clásicos. un poco tal vez así, inclusive más antes. Se puede decir que jugué antes de ese Super Nintendo en la computadora. El Tetris, ¿te acuerdas que antes vendían una consolita de plástico con una cruceta, dos botones, Mm, y que eran unas que te vendían o sea, el juguete y al lado una calculadora donde tenía juegos del Tetris, o sea, de una pantalla verde donde solo movías las cosas negras, o sea, no sé, las fichas y demás, y tenía unos como dos o tres juegos, que es, o sea, el aparato en sí más antiguo que me acuerdo donde jugaba, o sea, donde empecé un juego, antes de ese de los aviones, pero de ahí ya, más antes, chuta, ese ya, no me acuerdo específicamente, tal vez el Snake del Nokia, pero de ahí, bueno, también puede contar, la verdad, es un videojuego. ese, pero de ahí no me acuerdo más. Y ya que hablas de Nokia, no sé si tú tuviste o tu mamá o alguien, pero los juegos de, por ejemplo, El Príncipe de Persia eran muy Sí, populares en Nokia. jugaba en el teléfono de una novia de uno de mis tíos, creo que era un Sony Ericsson de tapita, y Ujú. siempre que ella venía yo le pedía para jugar. Me gustaba ese Príncipe Persia, me gustaba un montón, aunque siempre jugaba creo el mismo nivel porque siempre perdía, pero ese también ya sabía jugar. Sí, me acuerdo, en mi caso tenía mi mamá el teléfono, igual le pedía siempre para jugar ese juego, y me acuerdo que cada vez que intentaba hacer, que estaba en un nivel, intentaba salirme del mapa porque como que el mapa era tan interesante, tenía como que tantas cosas en las que quisieras explorar, querías salirte, al menos yo quería salirme del mapa y no seguir por el camino tradicional, sino salirme del mapa porque decía, ¿qué puede haber más allá de lo que me está mostrando? Porque sería muy interesante el escenario de ese juego. Otro juego también, había uno de carreras, no me acuerdo cuál era, que fue desarrollado por Gameloft, los mismos desarrolladores Ah, de Asphalt. eso creo que había un Asphalt, pero, o sea, versión bien antigua, versión para ese tipo Sí, de creo que era un teléfono. Asphalt, ajá. Sí, ese me acuerdo igual que eran bastante populares en los Nokia, que digamos que los Nokia más modernos en ese entonces, ese juego de carreras. Me acuerdo exactamente cuando se volcaba un carro, se veía como eran 2D, se veía un dibujito así de un carro volcado que se veía medio raro, pero era muy curioso. Yo me acuerdo, chuta. No, eso ya era un poco más avanzado, pero no, o sea, así el de Prince of Persia sí me acuerdo. También los Sims, o sea, bueno, no sé, no sé, Ah, claro, los Sims. los Sims, a ese sí me acuerdo del personaje, o sea, bien cuadriculado y demás, o sea, pero en el teléfono ese también sabía jugar, en el teléfono de mi tío, en un Sony Ericsson. Sí, los Sims, en cambio, para mí fue mi primer juego que jugué en PC. Me acuerdo que tenía, bueno, no era mi PC, pero de donde vivíamos había una computadora bastante antigua y ahí tenía los Sims 2 y decía, wow, ¿esto qué es? Literalmente estoy simulando el mundo real, estoy tomando una personita y dejando que se muera de hambre o haciendo que tenga relaciones, o sea, con amigos y amigas, con otras personitas por ahí. Los Sims, la verdad es que para mí es uno de esos juegos que marcaron como una generación y fueron muy innovadores, porque incluso, si no mal recuerdo, el primer Sims incluso inventó algo nuevo para el mundo del videojuego, que es el tema de poder simular cosas de la vida real, como eso, como una vida, como una casa, como un trabajo, etcétera. Entonces es un juego bastante histórico, la verdad. Am, y de ahí, ¿qué más? Bueno, dijiste que tuviste algunas cuantas consolas. ¿Recuerdas quizá algún videojuego puede ser de consola o de computadora cualquiera, que te haya enviciado un montón, que hayas jugado muchísimo, o sea, durante muchas horas? Me acuerdo que en la computadora era el Counter-Strike. Había un Counter-Strike que era de historia, o sea,
empezabas en un nivel, podías guardar, pero no era como el Counter-Strike, creo que es el 1.5, 1.2, donde no, si no había uno que era, o sea, que tenías que completar misiones, pero era modo historia, o sea, ibas hasta el final pasando Mm. entre niveles, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Creo que aún tengo el disco, creo, no sé. Ese te juro, ese sí me pasé. Yo llegaba de la escuela o del colegio, creo que era, y, o sea, hacía los deberes y me enviciaba hasta que llegaba mi mamá y apagaba la computadora al apuro, porque ya me iba a hablar si me veía pegado. Es el que más me acuerdo que le metí así de chiquito un montón de horas. De ahí otros juegos que sí le metí horas y horas. Era, por ejemplo, a mí me gustaba el Pokémon del Game Boy, que tengo unos cuantos ahí. El Crash Bandicoot, que también siempre pedía, ese también le tenía un montón avanzado. Eso es el que le he dedicado, o sea, un montón de horas. Actualmente, no tantos, pero al menos esos al inicio, al menos el de Counter-Strike, que no sé cómo se llama, pero es el que le metí horas y horas y horas y horas y horas. Counter-Strike de misiones, creo que no lo he escuchado. Porque ahí está el 1.5, que es el más famoso. Está el Source. Está el Global Offensive, que es el más moderno. Bueno, más moderno es el 2. Según esto, porque ahorita me quedé con la duda, Counter-Strike 1.6, que... 1.6. No, no, este de aquí, Counter-Strike, eso, Condition Zero, ese, pero el antiguo, el antiguo. Ah, ese sí, no, no lo he escuchado, la verdad. O sea, ese yo jugué, ya te digo, es de historia, o sea, vas cumpliendo misiones, rescatando a una que otra persona y así avanzaba y avanzaba, o sea, no era como el otro Counter-Strike donde escogías entre los buenos y los malos, las armas, ibas y matabas al otro, no, sino este era de, o sea, era historia. Ya te digo, se le metí tantas horas, tantas, y aún me acuerdo el nivel final que, que no, nunca no lo llegué a pasar. O sea, me acuerdo exactamente que era el típico que grababas antes de la escena donde ya sabías que te iban a matar, para que si ya te mataban y ya sabías cómo era, ponías cargar escena. Entonces, me acuerdo que inclusive la parte final era contra un helicóptero, o sea, tú eras la personita contra un helicóptero. Y me fue tan difícil, pero tan difícil que ese sí, es el final que lo intenté tantas veces, pero tantas veces que inclusive después ya de un tiempo jugué ese Counter-Strike buscando ya teniendo un poco más del internet a la mano, cómo meter códigos para salirme La del trampa. mapa. Ajá, o sea, a ese punto llegué, o sea, en mis partidas guardadas de juego normal, cuando ya podía acceder a internet, o sea, ver que valía meter algún código para salirme del mapa y ver, o sea, porque la última escena era eso, mi último guardado era el final que nunca pude pasar. O sea, yo te Pero, digo, ¿pudiste terminar el juego aunque sea con trampa o no? no, no, o sea, después de con trampa, ya por alguna razón ya jugué de forma normal y, Mm. y pude, y pude ganarle, pero por alguna razón la primera vez que intenté no podía, se me acababan las balas, ya no tenía nada, ¿qué más hacer? O sea, ya no podía. Pero sí puedo, o sea, sí me gustó. Y lo volvería a jugar, aunque obviamente los gráficos van a ser nivel PlayStation 1 un poco Claro. mejorados, pero Pues nostalgia. sí, la verdad, o sea, por ejemplo, un poco, o sea, estamos alejándonos del tema, pero por ejemplo hay algunos juegos que, por ejemplo, en la Nintendo Switch hay un Pokémon que quería jugar, lo que eran, o sea, más o menos tipo Nintendo 3DS, los Pokémon de Nintendo 3DS, pero que aún hay una versión para Switch, que le juego y no me gusta tanto, o sea, no sé, me gustan los muñequitos de Game Boy, o sea, del Pokémon, nada, me gusta tanto que me descargo el emulador en el celular, le conecto una palanca y juego eso, loco. Así, me gusta más por alguna razón. Sí, creo que es algo muy común, la verdad. A mí también me ha pasado que cuando estamos muy enganchados a un juego antiguo, digamos, que jugamos en nuestra infancia o adolescencia, y luego jugamos una versión más moderna, es como, que le falta algo, ¿no? No me convence. De ley, de ley. Sí, creo que a mucha gente también le pasa eso, la verdad. Y puedes, ¿recuerdas o quizás puedes estimar un promedio de horas que le hayas puesto al Counter-Strike? Chuta. Tal vez en días puede ser, o sea, transformándole a días, tal vez podría ser como chuta, unos 2 meses,
más o menos, si no es más. 2 meses. Es que ya te digo, o Wow. sea, yo llegaba, hacía los deberes, jugaba hasta que venga mi mamá y apagaba el apuro. Y había veces que los fines de semana le pedía permiso a mi mamá, inclusive se me iba el día, o sea, jugaba y jugaba, o sea, te digo, o sea, mínimo Vaya. debe ser 2 meses, mínimo, porque sí se me debería un montón de tiempo. Wow. Bueno, no te culpo, la verdad es que yo diría lo mismo con mi juego de que me envicié, que en mi caso fue GTA San Andrés. Porque sobre todo, no sé si a ti te pasó igual con Counter-Strike u otro juego, como que tenías épocas en las que te enviciabas un montón y luego lo dejabas, ¿no? Digamos que la primera vez que yo jugué GTA San Andrés fue como, what the fuck, ¿qué es esto de aquí? Y fue también el primer GTA que probé y de ahí me envicié un montón. Digamos que fue casi un mes incluso en el que estuve jugando bastantes horas y luego lo dejé hasta que lo retomé después de un tiempo, igual casi un mes enviciado. Pero en mi caso, bueno, en tu caso dijiste que sí pudiste pasarte ese juego, pero yo nunca había podido pasarme ese juego, aunque lo haya jugado un montón de veces. Y no fue hasta en la pandemia, en 2020, que por fin pude terminarme ese juego porque realmente es bastante... Para mí es complicado el GTA San Andrés, incluso más difícil que el 5. Pero sí, para mi caso es el juego donde más horas le he metido. O Porque... sea, yo por ejemplo, sí tenía el Counter-Strike y el GTA San Andrés, y me acuerdo que tenía, porque vendían en el cyber el juego con la clave, o sea, te venía el disco y la clave ahí, pero yo no hacía una sola misión. Yo hacía Ah, yo claro, yo tampoco. códigos y a destruir todo. Era lo más, Sí. lo más random, pero inclusive jugué un GTA San Andrés, un GTA más anterior al San Andrés, que no me acuerdo cuál era, que ese sí le hice un tanto de misiones. Nunca la acabé, o sea, era muy largo, pero ese sí, o sea, le jugaba en modo historia, pero comparado al Counter-Strike, así no. O sea, es el único que le metí demasiado, demasiado, demasiado tiempo. ¿Y tú recuerdas, hablando de GTA San Andrés, recuerdas haber visto igual en las tienditas piratas de PlayStation 2, un montón de versiones del GTA San Andrés Dragon Ball, GTA San Andrés Spider-Man, GTA San Andrés, no sé, con un montón de mods, pero para Play 2? No, no, verás, inclusive yo el Play 2, o sea, tuve un Play 2, pero ya estaba en el colegio, o sea, ya creo que creo que justo salió el Play 4, o ya había un buen tanto de tiempo. Sí, creo que ya estaba el Play 4, o sea, y recién ahí me compré un Play 2, y, y había cerca de mi barrio, aún había una tiendita donde vendían películas de los discos y vendían juegos de Play 2, o sea, más antes vendían las películas de juegos de Play 1, luego vendían los de Play 2, y nunca me topé con eso, o sea, por más que eran juegos piratas, es lo que es, pero eran los juegos, o sea, los originales, nada de mods, o sea, nunca me topé con ningún, a ese nivel de que le ves a Pikachu con una metralleta, no. Sí. Bueno, yo de hecho nunca me topé aquí en Quito y en... No, creo que lo perdimos. Santi, acabamos de perder a Santiago, lamentablemente. Pero bueno, mientras él regresa, o sea, seguramente tuvo algunos problemas técnicos porque su computadora está maldita. No, mentira, no está maldita, pero es un poco rara, la verdad. Y a veces se muere, pero regresa. Am, bueno, voy a esperar a que regrese para continuar con lo que estaba diciendo. Mientras me gustaría tomar agua, pero no tengo a la mano mi botella de agua porque la dejé afuera de mi cuarto y olvidé traerla. Y eso es un problema, porque la verdad, hablar durante mucho tiempo, a mí en lo personal me cansa. Aunque ya estoy acostumbrado, me sigue cansando un montón la voz y necesito refrescarme. Pero bueno, voy a esperar a que terminemos el episodio del día de hoy para tomar agua. ¿Qué hora es? Por cierto, ya casi son las 7 de la noche. ¿Cómo pasa el tiempo? Um, pero bueno, espero que a la gente que esté viendo este directo y el video de YouTube lo estén disfrutando, estén viendo este podcast un poco especial, hablando sobre cosas geek, cosas bueno, ya lo han visto, sobre temas que nos gustan muchísimo y que nos han gustado desde que somos pequeños y que actualmente, si bien pues ya no tenemos la misma intensidad, igual sigue siendo parte de nuestra identidad, porque como dije al inicio, creo que las cosas que vemos cuando somos pequeños, cuando somos adolescentes y vamos creciendo, de alguna manera, pues nos pueden influenciar como somos en el día a día o como incluso somos en nuestra vida profesional. Ya decía yo que
es muy típico, ¿no? El estereotipo de que cuando alguien está estudiando alguna carrera de tecnología como desarrollo de software o, o relacionados, muchas personas te pueden decir que quisieron estudiar esa carrera porque les gusta los videojuegos o porque les gusta alguna cosa que tenga que ver con la tecnología, pero que igual sea un poco un producto de entretenimiento. Entonces creo que ese tipo de cosas pues ya nos han influenciado a nosotros a cómo somos actualmente, la verdad. Porque ya digo, todo lo que somos, todo lo que vemos, lo que leemos, nos influencia. Creo que Santi acaba de regresar. Santi, ¿me escuchas? Esta vez no fue mi compu algo. Ah, No sé qué onda. Ay, sí, mil disculpas a todos. bueno, no hay problema, Santi. Lo importante es que regresaste. Entonces estaba contando que sí, yo aquí en Quito y en Tumbaco, y bueno, en general, en donde vivo, tampoco he visto este tipo de mods de GTA San Andrés que lo venden en discos para Play 2. Pero en la costa, cuando iba de vacaciones a Machala, me acuerdo que como ahí hacían una feria, había un montón de discos de Play 2 de GTA San Andrés con mods. Y tenían justamente este tipo de carátulas que decías, un Pikachu con metralleta o un Goku en la calle robándose un carro o algo así. Y entonces aún siendo para PlayStation 2. Entonces sí, lo que hace la piratería, la verdad. A nivel Ecuador. Ecuador, Latinoamérica, porque de hecho hace no mucho vi un video de un youtuber que se llama Misa, sí, para jugar, para comprar un GTA San Andrés pirata y con mods. No me acuerdo en qué mod era, pero se fue a un mercado de Brasil y igual lo mismo, un mercado lleno de piratería y un montón de videojuegos de Play 2, en concreto de GTA San Andrés con mods. Entonces es algo bastante popular realmente aquí en Ecuador y yo creo que en Latinoamérica en general. No sé si ahora sigue siendo popular, pero al menos antes yo estoy seguro. Lo que yo sí me topé con algo bien extraño es que a nivel Game Boy de chiquito vendían cassettes, o sea, creo que eran con ROMs modificadas, no sé qué. A mí me sabían de Navidad darnos un juego nuevo. Y por ejemplo, el, el Pokémon, yo pedí un Pokémon y yo quería, era el Rubí, o sea, Pokémon Rubí o el Esmeralda, y no había, y tenían un Pokémon llamado Darkrai. Pero creo que Pokémon Darkrai, o sea, sé que existe, pero en ese entonces no sé. eh, si tú buscas el cassette, o sea, para jugar en algún emulador, no hay, no existe. No sé de dónde sacaron a pasarlo a un cassette, programaron, le pusieron. Y el juego tenía un error que llegué a un punto en donde se bugueó saliendo de una casa de las bicicletas y se dañó la partida. Nunca pude continuar. O sea, a ese nivel. Sí, eh, es algo bastante típico, también me acuerdo un montón. Yo sí que llegué a comprar varios de esos GTA San Andrés con mods y me acuerdo que hasta cierto punto se dañaban y ya todo se quedó hasta ahí. Probablemente haya tenido que ver con el mismo hecho de que tenía mods y como era un juego para Play 2, un juego para consola y no para PC, entonces ahí había un bug y ¡pum! Se dañaba todo. Pero bueno, así es la piratería, ¿no? Es lo que hace. Bueno, siguiendo un poquito más con los videojuegos, ahora vamos, bueno, actualmente dijiste que ya no juegas demasiado que se diga, pero quizá, no sé, digamos que en los últimos, ¿qué serán? Vamos a poner 10 años, no, 8 años, eh, quizá hayas tenido un videojuego que no necesariamente le hayas echado un montón de horas, pero quizá te haya impactado de alguna forma, ¿no? Hayas dicho, me gusta mucho la historia, me gustan mucho los gráficos, me gusta mucho la jugabilidad. Alguno que hayas dicho, oye, este juego es un poco diferente a lo que he jugado antes. Creo que en su entonces, cuando creo que al tiempo de que salió Fortnite, salió el Rocket League.
y creo que antes costaba. O sea, Sí, yo veía los videos de gente jugando, o sea, me gustaba el Rocket League. O sea, y ese sí dije, lo voy a probar. Y cuando ya estuvo gratis, ya, o sea, ya lo descargué y lo jugué. Y en su entonces, cuando la primera vez lo jugué, fue en una laptop que corría de suerte, corría el Rocket League, no corría el Fortnite, corría el Rocket y a ese curioso. igual le metí igual, o sea, mucho, mucho tiempo, o sea, hasta en la actualidad lo juego, o sea, así cuando juego, no tengo descargado muchos juegos porque no se me aburren la mayoría, pero es como que si estoy aburrido y tengo prendida la compu, cojo y lo juego así sea una partida, unas dos, y me pongo a jugar, pero de ahí, por ejemplo, uno que no tanto me marcó, pero ese que es inclusive lo jugué hace tal vez 2 años, un año, que, que no hay, o sea, los que hicieron el juego ya esa empresa ni existe y los desarrolladores ni pío, que tengo inclusive ese sí tengo el disco físico que lo jugué cuando tenía a la par el Counter Strike, era uno que se llama, que es de carreras, que se llama la SR, se llama así, la S.R. O sea, y también es un poco difícil de buscar en internet porque te salen otras cosas y si encuentras así medio de dudosa procedencia, que si tienes antivirus pagado te detecta y te bloquea, pero si tienes el Windows Defender te deja nomás jugar. Y sí lo he jugado, o sea, ya te digo, y me gusta, o sea, me gusta, pero así como que decir que me marcó y demás, no. Pero ese sí es como el que a veces digo, estoy aburrido, voy a buscar el juego, lo voy a descargar y lo voy a jugar, aunque lo juegue 3 veces y luego lo desinstale, pero es el juego más recurrente. Sí, es como ese juego al que siempre regresas de alguna forma, ¿no? Estás aburrido, como dices, o simplemente quieres jugar algo. ¿Qué tienes en mente? Este juego, y vas y lo juegas. Sí, me ha pasado también bastante. Ahora que mencionas el Rocket League, a mí en lo personal, ese momento en el que jugábamos en la noche, como también era pandemia y tal, era bastante entretenido porque siempre ya llegaba la noche, no importa si era entre semana o fin de semana, nos poníamos un Rocket. Eh, Y sí, a mí en lo personal también me gustaba bastante porque habían partidas incluso bastante emocionantes, por el mismo hecho de este concepto de ser un carrito, bueno, un partido de fútbol con carritos, en donde tienes que hacer gol o evitar que te hagan gol. Entonces sí tenía cierta emoción, la verdad. Me acuerdo que incluso gritábamos sí, cuando... eso, o sea, salía la emoción de algún lado, pero era genial, o sea, cuando nos pegábamos los partidos y no es que eran unos pocos, o sea, sí nos quedábamos hasta a veces tarde, pero sí, sí. Sí, Ahora ya, claro, ya ni lo jugamos, o sea, creo que ninguno, yo al menos yo aún lo tengo aquí en la Copa y te lo juego, pero tú y el Pablo ya no creo que ni siquiera lo tienen instalado ya. sí, ya no, la verdad. A mí en lo personal sí llegó un punto en el que ya me saturé un poquito del Rocket y decidí probar cosas nuevas. Pero igual, tiene su mérito el hecho de que haya sido como que ese videojuego, que no son muchos, la verdad, ese videojuego en el que recurrentemente te unes con tus amigos a jugar unas partidas, de repente ya pasa un montón de horas, sigues jugando. Un poco también creo que nos pasó con, bueno, con Fortnite también nos ha pasado bastante, pero también con Fall Guys, es otro juego de, yo diría que más o menos similar. Quizá no al nivel de Rocket League en el que sí se nos pasaban las horas volando, pero igual Fall Guys juegas un montón. El, Eh, el que tal vez aún jugamos, que tú bien sabes, es el Fortnite, o sea, o sea, ahora no tanto, si hubo un tiempo igual que jugábamos más seguido, pero ahora ya no tanto igual, o sea, aparte de que, por ejemplo, por alguna razón, a mí me falla el Fortnite, o sea, no es a nivel gráfico, no es por mi gráfica, es por el procesador, pero me di cuenta que el error que me pasa le pasa a un montón de gente y Epic no da una solución, o sea, busqué tanto, tanto y tanto y hay un montón de gente que les da el mismo problema, o sea, no sé a qué se deba, o sea, obviamente no les pasa a todos, pero a quien le pasa no dan pie con la solución, o sea, hay tantos videos y tantas cosas para solucionar, pero en él. ¿No? Y no sé de qué depende, la verdad. Pero no. Debe ser algo súper específico. Porque claro, imagínate hacer un videojuego que tiene que correr en N variedad de computadoras, N variedad de procesadores, de gráficas, de RAMs.
no es tarea para nada sencilla, así que debe ser algo muy, muy, muy en concreto. Pero si le pasa a más personas, aunque sean pocas, entonces es algo que ya tiene que ver con esa compatibilidad entre el juego y el hardware. Pero bueno, ojalá solucionen alguna actualización, aunque lo dudo un poco, pero quién sabe. En fin. Bueno, Santi, en un momento creo que vamos a llegar al final. Quizá nos quedan unos 10 minutos más. Vamos a hablar ahora un poquito más. De hecho, quería que este tema fuera un poquito más extenso. Quizá lo podemos dejar igual para un siguiente episodio, pero vamos a hablar un poquito más ahora con cosas que tienen que ver con tecnología. Y hablando un poco igual de hardware, con electrónicos, con cosas como celulares, computadoras, consolas. Esos electrónicos que, digamos, no sé si decirle que de alguna manera le tiene cierto cariño, nostalgia por algo en concreto, pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso. Empezamos con celulares. Santi, ¿cuál fue el primer celular? Digamos que el primer celular con el que tuviste contacto en tu vida, ni siquiera que haya sido tuyo, solamente que tuviste contacto, que lo tuviste en tu mano, haciendo cosas. ¿Cuál fue ese primer dispositivo que te acuerdas? Eh, Era un Sony Ericsson que creo que aún tenemos, o bueno, no, ya no creo. Era el de mi abuelita, eran esos teléfonos antiguos que eran un bloque con una antena, o sea, el teléfono era un grueso que solo tenía las teclas para llamar, una pantalla de tal vez 2 dedos de color verde, que, o sea, la cosa era pesada, o sea, netamente era giga llamada, giga mensaje, no era más, y me acuerdo que, o sea, ya te digo, es el primero que recuerdo en mis manos, y de chiquito le sabía preguntar a mi abuelita que si había juegos, o sea, la pregunta era tan seguida, aunque ya me decía que no, pero yo trataba de buscar ahí en las opciones, pero era, o sea, era bien, bien, bien básico. O sea, me acuerdo que mi tío era en su entonces creo que era técnico de celulares, que el teléfono terminó en una caja donde había celulares que ya no servían, o sea, pero era el primero con el que no recuerdo haber usado así para una llamada o para algún mensaje, pero sí me acuerdo, o sea, el funcionamiento, o sea, ese sí me acuerdo, pero era bien brutal el teléfono, o sea, no sé, como los teléfonos de casa, los inalámbricos, pero de marca Sony Ericsson y más cuadrado y bien pesado, eso sí. Sí, el típico, bueno, todos los teléfonos eran así, ¿no? Al inicio, eran unos ladrillos enormes que yo creo que nadie los usaba en sus bolsillos. No, Creo que ni cuando la cagar. gente salía a la calle no sé, los ponía en su bolso o algo así, pero era impensable a lo mejor ponerlo en tu bolsillo por la magnitud del teléfono. En Sí, mi caso, yo recuerdo que fue un Nokia 1100, bueno, no exactamente el típico 1100 que vemos en memes y que son indestructibles, creo que era una variante un poquito más actual porque era de mi mamá. Pero lo mismo, recuerdo que ese teléfono era bastante básico, aunque creo que ya tenía un jueguito. Creo que era el Snake, de hecho, justamente. Eh, pero sí, en ese momento cuando eres pequeño sabes que los teléfonos, bueno, en nuestra época, digamos, eran para llamadas o mensajes. Y ya está. Algunos tenían linterna, decías, oh, tiene linterna, qué curioso. Otros poquísimos tenían videojuegos, como el Snake, por ejemplo, y era lo más entretenido que podías hacer en el teléfono. Pero sí, es curiosa esa sensación de tener una pieza de tecnología en tu mano que hace cosas curiosas como comunicar a la gente, sí, o sea, sobre todo cuando eres niño. por ejemplo, ahorita estoy buscando porque no sé, por ejemplo, es el Sony Ericsson GH388, es un bloque, o sea, literalmente es un bloque, era una cosa mudota, o sea, literalmente podías ponerle como a trancapuertas porque era Sí, pesado, era grande, o sea, chuta, aunque no hacía mucho, ya te digo, nunca lo llegué a usar. Solo me ponía a buscar en el mismo menú, me podías haber visto una media hora intentando que el menú baje a algún lado, que no sé dónde, a ver si había algún juego o algo. Pero de ahí, obviamente, ya más adelante, ya teléfonos que ya te digo, donde estaba el Snake, que aún era la pantalla verde del Nokia, pero de ahí, el primero menos yo, el Sony Ericsson. sí. Hablando de Sony Ericsson, me acuerdo un poquito años después, pero igual hace mucho tiempo, había un Sony Ericsson que me acuerdo incluso el color era rojo con blanco, que era, para mí era como lo más increíble dentro de los teléfonos de ese entonces, porque aparte de que tenía videojuegos en 3D, incluso me acuerdo que tenía el Snake en 3D, con colores y todo, ya podía hacer cosas un poquito más
acercadas a la actualidad, ¿no? Como navegar a internet, enviar correos, pero igual sigue haciendo un Sony Ericsson con teclitas y pantalla así chiquita y todo, pero era como, wow, lo más brutal en ese entonces. Ah, ¿era uno deslizable o de tapita? Sí, creo que era deslizable. Ah, ese sí, me acuerdo que tenía, sí, era, o sea, creo que también fue un tipo revolución ese Sony Ericsson. O sea, según veo las imágenes de ahorita, mi tío teléfono tenía uno en color negro, pero en su momento igual creo que fue una revolución ese teléfono porque te venía hasta con parlantes, era bien delgadito, tenía, o Sí, sea, la cámara, o sea, sí era buen teléfono, o sea, en su momento era igual, o sea, que alguien tenga era como que chuta, o sea, sí, es como, dinero. De ahí hay ley. nivel, ¿eh? Sí. Era como, bueno, el iPhone, ¿no? De ese entonces, quizá, más o Sí, menos. sí, los Sony Ericsson en un momento fueron así, o sea, quien tenía Sony Ericsson de tapita y eso sí, sí fue como que tiene, hasta que ya llegaron ya los BlackBerry y otra cosa. ¿Te acuerdas de un Sonic Ericsson que era básicamente una PSP, pero era un celular? Ah, sí, 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 yo tenía un compañero en el colegio que tenía uno de esos, ¿Ves? que tenía, o sea, Dinero, ¿eh? que tenía esa tontera, o sea, literalmente una cosa gruesa que podías jugar, o sea, chuta, era tremendo teléfono, o sea, básicamente, ¿qué era? ¿Era un Play 1? Era, O podías jugar PSP. juegos de PSP, básicamente. Ah, ¿Sí? es por eso estoy, pero, o sea, a la mayoría de gente yo nunca le vi con ese teléfono con el afán de jugar, o sea, o bien era teléfono o bien era consola, pero, o sea, por más que tenía la doble función de que es un teléfono, yo nunca vi a la gente usándole como los dos, o sea, o bien era teléfono y se desperdiciaba el tema de jugar, o bien era consola y estabas desperdiciando el teléfono. Sí. Yo realmente creo que nunca llegué a conocer a alguien que tenga este teléfono, pero sí lo vi en tiendas y así. Vi también un montón de videos, un montón de reviews. Y hablando de reviews, seguramente a ti te ha pasado cuando te interesa algo relacionado con la tecnología, como un teléfono, ves un montón de videos sobre eso, análisis, Sí, unboxings y demás. Entonces vi un montón de videos sobre eso y decía, wow, algún día tener ese teléfono, pero creo que incluso en su época era muy caro. Entonces, claro, tenerlo era como muy difícil si no tenías alguna fuente de ingresos o algo así. sí, O te o compraba a sea, tus padres, carísimo era eso, o sea, porque era un teléfono consola. claro. De hecho, me acuerdo que se llamaba Sony Ericsson Xperia Play, Sí, creo que era así. justo eso estoy viendo, o sea, o sea, yo me acuerdo que ese man que tenía el teléfono en mi colegio, o sea, para mí era un teléfono mudote, pero yo no recuerdo haberle visto jugando a él, tal vez sí en los momentos libres, pero yo nunca, pero igual era un teléfono mudote, o sea, o sea, era muy grueso, que Claro, les deslizabas y sacabas del pad para jugar. sí, sí. Pero bueno, experimentos curiosos, ¿no? De teléfonos. Creo que igual, si te das cuenta, solo sacaron ese y luego se murió. O sea, porque, claro, no tiene Es mucho que sentido. sí, ahí empezaron igual ya a salir los Samsung Galaxy S, creo que S2, porque me acuerdo Ajá. que un amigo tenía, él sí era el típico que tenía dinero y salía uno y ya traía ese nuevo, y era mudote uno de los Samsung Galaxy, creo que era Samsung Galaxy, no me acuerdo, pero en ese entonces cuando apenas estaban saliendo, o sea, era ya uno Ujú. grandote, o sea, entonces ya igual ya perdía en competitividad, o sea, y también Sony Ericsson ya no. Yo no recuerdo después del Sony Ericsson del de mi tío, o sea, y ese del PSP, ver otro. O sea, yo no recuerdo. Sí, realmente Sony Ericsson fue una marca que estuvo en su pico, digamos, pero luego igual fue bajando. Y luego con la venida de Android y iOS, sacaron creo que una línea que se llamaba justamente Sony Ericsson Xperia, que eran como los teléfonos inteligentes, pero no recuerdo si tenían Android o tenían su propio sistema operativo, eso sí no recuerdo. Ah, sí, yo me acuerdo que tuve, justo igual en esa época, tuve un Sony Ericsson, o sea, que me dio mi tía. Era un Sony Ericsson, creo que era Vivas U5, era un teléfono que hasta traía un pequeño lapicito táctil, o sea, Mm. era, o sea, era teléfono táctil y se me perdió en el recorrido, pero se me perdió, no me acuerdo cuándo. Pero, o sea, de ahí así teléfonos más. O sea, también empezó la competitividad del Windows Phone, porque me acuerdo que un amigo tenía un Windows y cuando se ponían a pelear como que mi teléfono puede hacer esto, que no sé qué, o sea,
la personalización y como el Windows ese era bueno, o sea, ya te digo, o sea, en ese entonces hasta tener un teléfono con Windows era, o sea, en ese entonces era bueno porque era buen teléfono. Sí, era bueno, pero igual se murió. No, sí, murió, o sea, de que murió, murió porque no supo adaptarse, pero de ahí, de que en su momento era buen teléfono, pues, era buen teléfono. Sí. Y bueno, y ahora hablando un poquito más de teléfonos propios, ¿recuerdas cuál fue el primer teléfono, ni siquiera inteligente, sino el primer teléfono de toda la vida que hayas tenido? Sí me acuerdo, pero era un Motorola. Era un Motorola tipo, o sea, era con la cabeza hecho huevo, no me acuerdo, era redondo la cabeza. Mm. Era negro, gris y la pantalla era azul. Me acuerdo que chuta, me ha de haber durado ese, como mi tío trabajaba en ese de los teléfonos, a mi hermano y a mí nos dieron ese teléfono. Y chuta, me ha de haber durado, no sé, ponte un mes, porque de chiquito moneaba el teléfono y lastimosamente eh, me entré a las configuraciones para colocar el PIN y yo puse el número de mi casa, de mi abuelita, que no sabía qué tenía que poner ahí. Luego seguí poniendo tantas veces que ya pasé al PUC, o sea, básicamente entré a la configuración del SIM y como puse un código que no era el del SIM que me venía en la tarjeta, se bloqueó. Y ese teléfono por alguna razón, o sea, no podías, o sea, como que formatearle para que funcione el teléfono sin ese chip. Y se perdió, o sea, el teléfono fue nuevo, no me duró nada en mis manos. Ala. Nada. Pero ese sí era, o sea, me dieron a mí, o sea, ya el teléfono mío, mío con mi número y demás, pero no duró nada. Bueno, en mi caso fue el propio Nokia 1100. Bueno, no era el 1100, era un poco más moderno, pero seguía la misma línea que tenía mi mamá, me lo regaló a mí. Eh, no sé si a ti igual te lo dieron con esa misma excusa, digamos, el hecho de tenerte más comunicado con tus padres, ¿no? Pero en mi caso, como yo pasaba la mayor parte del tiempo solo en mi casa y mi mamá se iba a trabajar, entonces ella no tenía mucho como comunicarse conmigo durante el día, entonces por eso me dio ese teléfono. No sé si a ti te pasó algo similar, por esa razón te dieron el teléfono. No me acuerdo por qué sería, la verdad, o sea, mm, desconozco, o sea, por qué fue, pero por ejemplo, el que te digo es el Motorola C11.5. O sea, era básico, o sea, era igual llamada, mensaje y nada más, pero no recuerdo específicamente para qué era, o sea, no había esa necesidad o sea, tenía contacto con mi mamá, que ella estaba en el trabajo, porque le podíamos llamar a la oficina y demás, pero no recuerdo, o sea, por qué fue exactamente. Ni idea, la verdad. Bueno, sí, es curioso porque hoy en día eh, no sé exactamente por qué le darías un teléfono a un niño, sobre todo, porque en ese entonces yo al menos tenía 6 años quizá. ¿Cuántos años tenías tú cuando te lo dieron? Igual debía haber sido pequeñito, menos de 10 años, o sea, igual menos de 8 creo, ¿no? O sea, era bien, bien niño, o sea. Sí, claro, en ese momento, bueno, igual un poco raro, ¿no? Darle un teléfono a un niño de esa edad en ese entonces, a menos que sea para comunicarte, eh, y ya está. Pero hoy Ah, en día, sí, había inclusive sacaron un teléfono que era específicamente para niños, que me acuerdo que yo quería tanto ese teléfono, no me acuerdo de qué compañía era, y te venía, creo que era o solo dos teclas o tres, o sea, para llamar y colgar, no recuerdo, pero era inclusive tenía, creo que el nombre era algo con la palabra kids, pero no me acuerdo, pero no sé la verdad, o sea, darle un teléfono antes a un niño tal vez sea para llamar a los papás. Tampoco podría hacer más, ¿no? O sea, ni siquiera juegos. claro, sí, más allá de comunicarte. Hoy en día, bueno, puede hacer muchísimas cosas, pero eso también hace que sea más riesgoso darle un teléfono a un niño, porque está dando una ventana al mundo, a internet. Y no O sé, sea, eso puede ser complicado. sí, o sea, ahorita, o sea, inclusive fuera de eso es del acceso al internet. Y había visto un reportaje de que decía no darle a los niños, a los bebés, porque muchas veces ahora ya la gente actual lo que hace es si el niño empieza a llorar, le das el teléfono con video de YouTube. Y Sí, lastimosamente había visto creo que fue un reportaje, una noticia, no me acuerdo, donde los niños, o sea, el niño chilla, le das el teléfono, pone videos y el niño pasa horas en el teléfono.
que Mm, los casos de que los niños empezaban a desarrollarse, o sea, a hacerse viscos, era demasiado. O sea, los niños ya de tanto ver el teléfono, o sea, tenían la vista hacia el teléfono, que necesitaban wow, seguir tratamiento. Entonces empezaron a decir que no le den a los niños hasta inclusive, no sé si era a los 11 años. O sea, que no entregarle un teléfono, porque si tú le das, imagínate, a un bebé, se va a entretener viendo videos, porque ve los colores y las formas, pero que pase así hasta horas, obviamente le va a afectar. Entonces yo te digo, o sea, o sea, es algo que dicen que no debes darle a un niño el teléfono porque es lo que va a pasar. O sea, la mirada se va a hacer mal plan y luego vas a tener que rehabilitar porque no te dio ganas de entretenerle a tu hijo. claro, sí, sin duda, es un tema muy complicado y algo que lamentablemente mucha gente lo hace. Eh, y sí, como dices, no se debería hacer para nada hasta ya cierta edad, ¿no? Que ya tenga un poco más uso de razón, que en esa edad se distraiga con cosas un poco más, que bueno, que no sean teléfonos, básicamente, que no sean pantallas, porque sí, les va a crear una dependencia que no sé si puede ser incluso equiparable a la dependencia que puedes tener con el alcohol o las drogas, ¿no? El hecho de que cada vez que, imagínate, un bebé aprenda, voy a llorar para que me den un teléfono, ¿no? Claro, Es como, ¿what? sí, no, o sea, no debería ser así, pero es que de cierta forma también las cosas han cambiado. O sea, antes tú tenías la tranquilidad de que, bueno, aparte de que los teléfonos no eran la gran cosa en ese momento, pero tranquilamente si estabas aburrido salías con los niños de tu barrio a jugar o jugabas, Mm, como mencionamos al inicio, con los tazos, con las cartas, jugábamos chuta, a las escondidas, a las congeladas, a alguna tontera, pero ahorita anda a ver si puedes salir al parque tranquilamente a jugar fútbol, ¿no? O sea, no, pues tampoco tienes ese chance. claro. Sí, o por último veíamos la tele y aunque estábamos enfrente de una pantalla, Que al también menos es, estábamos limitados a lo que se veía en la tele, ¿no? Ahora, si un niño ve internet, está, bueno, no está eh, ni limitado, o sea, está, tiene, claro, está expuesto demasiado y los papás no le van a poner mucho control, que es lo que pasa, la verdad. sí, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. En fin, estamos desviando un poquito del tema, pero regresando ahora al tema, siguiendo con los teléfonos, ahora sí vamos a los teléfonos inteligentes. ¿Cuál fue el primer teléfono inteligente que tuviste en tu vida? A ver, inteligente podría ser, chuta, define tal vez teléfono inteligente, porque puede haber varias versiones, o sea, Digamos, ok, el primer teléfono con Android o iOS que hayas tenido en tu vida, o Windows Phone, cualquiera de esos tres sistemas operativos. a ver, a ese nivel O, fue, o también aumentando BlackBerry, ya que también podríamos considerarlo inteligente. o sea, o sea, se puede inclusive, yo creo, los Nokia táctiles, por ejemplo, yo tenía un Nokia que era ya, Mm, sí, sí. o sea, que ya podía descargar los juegos de internet y le instalaba en el teléfono y jugaba. O sea, me acuerdo que en su entonces creo que hasta pude descargar la película de Hotel Transilvania y ver en el teléfono. O sea, para mí ya era teléfono inteligente. O sea, había unos modelos que ya tenían Wi-Fi. O sea, ya podías tranquilamente navegar en internet. A ese nivel es un Nokia que hasta el sol de hoy tengo. Inclusive lo llevaba a la universidad, pero como reproductor de música, para que si es que me robaban, o sea, si me veían puesto los audífonos y me robaban, o sea, sacaba un teléfono, era táctil, pero era un Clásico. Nokia. Pero de ahí, un poco, o sea, ya poniendo un poco de filtros, tal vez el primero así que tuve más, o sea, ya más inteligente fue un S3 Mini que me compré de segunda, o sea, ese sí, y es más, vino ya ruteado el teléfono, que, Vaya. que vino con Cyanogen Mod, y ese me acuerdo, o sea, sí, ya para tener ya WhatsApp y demás. Sí, creo que fue ese, el primero que recuerdo. Ese Nokia que hablas táctil, ¿no es uno que igual es medio grueso y tiene unos tres botones al frente? Sí, tiene tres botones al frente, tenía un botoncito al lado como que de mover para bloqueo, los típicos botones de alzar y bajar volumen, que, o sea, tan grueso no es, pero, o sea, para en su momento sí se puede decir que era gruesito. Porque hay un modelo de Nokia que podías desplazar y te salía el teclado, pero no, este Mm. es netamente táctil y solo es así, o sea.
igual con camarita y demás, pero ahí está, inclusive hay veces que hasta ahora lo cargo para que no se muera la batería, porque o sea, el teléfono, o sea, lo que no vale es el tema del chivo, o sea, fue bloqueado, porque igual tampoco fue teléfono de segunda, y en los teléfonos antiguos si ya te bloqueaban, ya no puedes hacer nada, pero ya te digo, se está bloqueado, pero le pongo una micro SD con canciones, reproduce, con videos, reproduce, y si encuentras algún juego que puede instalar, lo instalas y puedes jugar sin problema alguno, o sea, navegación a internet tiene, pero ese sí solo era con megas, no con wifi, entonces, un poco ahí. Sí, sí creo que sé de cuál no que hablas y me acuerdo porque en ese entonces un compañero de colegio también lo tenía y lo llevaba al colegio y era como, wow, este teléfono es increíble. No, el típico persona que llevaba una pieza de tecnología y todo el mundo se volvía loco. Me acuerdo incluso que el táctil era medio, un poco rústico. No sé si si lo comparas obviamente con el táctil de los teléfonos actuales, es como medio raro. No sé si Ajá, o tú sea, lo puedes era sentir. medio, o sea, era medio, o sea, puedes hacer una comparación a las pantallas que pueden usar algún Raspberry, o sea, así medio que tienes que presionar durito. Y estoy Ujú. viendo, es el Nokia 5230, o sea, es chiquito comparado a los teléfonos de ahora, pero Sí. sí era un poco gruesito, o sea, tenías que igual, ya te digo, o sea, sí tenías que presionar duro la pantalla, pero para mí fue, o sea, yo lo hubiera usado mucho tiempo hasta que ya pasó lo que le bloquearon, o sea, ¿por qué exactamente? No sé, pero ya te digo, lo dejé de usar porque lastimosamente ya se bloqueó, porque ahí usaba, creo que usaba WhatsApp también ya, Hmm. o sea, ese nivel de que sí tenía que gastar megas, o sea, $1 y algo, pero ya creo que chateaba a ese nivel, o sea, ya era teléfono, teléfono. Vaya. Sí, me acuerdo perfectamente igual que era un teléfono que era igual que el Sony Ericsson que hablamos en un momento, era como wow, de los más modernos que había en ese entonces. En mi caso, el teléfono primer inteligente que tuve sí que fue un Android y fue un teléfono que en verdad deseaba con todas mis fuerzas que fue un Galaxy Y, seguramente lo escuchaste, que era un pequeñito que tenía un botón en el centro y fue bastante popular, de hecho, más o menos por ahí en 2010, 2011 junto con el Galaxy Ace, que para mí era como su Ah, hermano mayor. un amigo en el colegio tenía el Samsung Galaxy Ace. Y es más, tengo uno. Mi mamá tuvo uno de esos. Lastimosamente me acuerdo que en un viaje a Atacames, ella estaba chateando en el teléfono y se le cayó a la piscina. Ahí quedó. No, Y tengo, inclusive tengo ahí el teléfono en una caja de herramientas, tengo el teléfono que, o sea, lastimosamente no carga, o sea, se queda atorado en el tema de cargar, pero sí, o sea, sí eran buenos teléfonos. Igual fue en su entonces, igual un boom, o sea, tener ese teléfono también fue como que, o sea, era chévere, o sea, por lo que tenía, la capacidad y demás en su entonces. sí, sí, me acuerdo igual que claro, cuando todo el mundo quería ese teléfono, el Galaxy Ace, porque aparte, igual creo que ya estaba el Galaxy S, que era como el tope de gama de Samsung, pero el Galaxy Ace era como igual de Mm, potente, pero un poco más accesible, y todo el mundo quería ese teléfono, y decía, qué cool, pero a mí me gustan los teléfonos pequeños, y por eso me fui por el Galaxy Y, que también lo compré de segunda, bueno, me compraron de segunda realmente, pero me acuerdo que me obsesioné tanto con ese teléfono que a partir de ahí fue cuando me empecé a ver videos de tecnología, de reviews de teléfonos, unboxings. Empecé a aprender terminologías, ¿no? De los teléfonos como RAM, eh, cosas como la capacidad de la batería, los miliamperios y demás. Porque sí era como algo que quería tener de verdad y cuando lo tuve en mis manos fue como, oh Dios mío, ya está aquí en mis manos. Y bueno, y también este teléfono tuve un montón de años. Vale. Y un poquito más, avanzando en el tiempo, digamos un poquito más a la actualidad, ¿cuál fue el teléfono con el que más tiempo has estado? ¿Con el que más has tenido a lo largo de tu vida? chuta, sería hilar un poco fino, pero creo que es que no, o sea, usualmente yo los teléfonos, chuta, cuando ya salió uno nuevo ya quería, porque me gustaba el teléfono en sí, o sea, porque no, o sea, primero no era para
para presumir, porque o sea, chuta, presumir y que te roben a la vuelta de la esquina, ni cagando, o sea, yo no. Entonces era más por las nuevas cosas que tenía, por ejemplo. Y si recuerdo los teléfonos por los que he pasado, eh, hay algunos que sí me olvido porque no me sé el modelo. Por ejemplo, era del S3 Mini, pasé al S4 Mini Duos, del S4 Mini Duos pasé al S5, del S5 pasé al S7 Edge, del Ah, bueno, bueno. S7 Edge pasé al S8 Edge Plus, creo que hay, o sea, algo así. Que ese sí me duró la universidad. La universidad hasta, se puede decir que recientemente, o sea, si no es un año, más o menos, que lo usé, y, o sea, aún lo tengo y lo uso más como dispositivo para temas de doble autenticación, de cosas de seguridad, ya te digo, de Microsoft Authenticator, cosas así, o sea, lo uso más para ese tema. Y de ahí ya con el último que estoy, ya es el Note 20 Ultra 5G, que, o sea, inclusive ahorita ya se puede decir que es obsoleto, por lo que ya hay el S24 Plus, pero tal vez el S8 se puede decir que es el que más me ha durado, o sea, el que más tiempo he tenido, ya te digo, porque si ves, o sea, salía un teléfono y quería porque tenía nuevas cosas y me gustaba, o sea, no fue. Pero no cualquier nuevo teléfono, los tope de gama de Samsung. O sea, El pero Galaxy siempre, S. siempre, siempre me compraba de segunda. Inclusive hubo entre el S7 y el S8 me compré un Note 5, que ese teléfono me encantó y es el único teléfono que me compré nuevito y se dañó por una mala actualización propia de Samsung, te juro. Ese sí fue el peor gasto que pude haber tenido porque se lo compró de paquete, no lo he de haber tenido ni un año. Me acuerdo que se dañó por una actualización propia de Samsung, o sea, se descargó el software o el firmware, se actualizó, se mal actualizó, no volvió a prender cuando tuve que enviarlo a servicio técnico. Cuando prendió, se perdió el email, se perdió un tema llamado la banda base y no se podía recuperar eso. O sea, tuve que venderlo en piezas, no me sirvió para nada. O sea, el Wow. teléfono me traje hasta de Estados Unidos un estuche que era antigolpes y para poder sumergir el teléfono, que a inicios de la universidad tenía ese teléfono que era el primer semestre, no me duró casi nada, y era bien bonito, y tuve que venderlo por piezas. O sea, ni por piezas, tuve que venderlo, de hecho, también habrá costado, no sé, ponte unos 500 algo, creo, y tuve que haberle vendido como en 200, si no es $100, o algo así. O sea, fue el Wow. peor, ese sí me dolió en el alma, ese sí, chuta, no. Pero ya te digo, el resto fue de segunda mano, o sea, porque o sea, siempre buscando el mejorcito, ¿no? Porque, o sea, de segunda mano encuentras el típico dueño que chuta, le usa como gata para el carro, para sostenerle, como el que le tiene bien cuidadito. Por ejemplo, o sea, el teléfono de ahorita que te digo que tengo, aún tiene el sticker de la parte de atrás, o sea, el teléfono, o sea, nuevito, buenito, pero de ahí, ya te digo, casi nunca buscaba así el más pateado, ¿no? Ni cagado. ¿Por qué Nah. exactamente? O sea, fuera del tema económico, no sé la verdad. Creo que era específicamente por tema económico, o sea, porque sabemos que un teléfono nuevo está último, el tope de gama, si ahorita quieres comprarte el S24 Plus o el Ultra, creo que está en más de $1,000. Ujú. O sea, no tanto. Claro, sí, un tope de gama nuevo es una inversión bastante considerable, la verdad. Así que, O sea, ni tanto inversión. o sea, bueno, depende para lo que lo vayas a usar, claro. O sea, esa, tío, o sea, es una fina línea entre gasto e inversión. O sea, ya depende, si, por ejemplo, puedes comprarte un Note, o sea, el S24, que viene con el lápiz y puedes nunca usarlo, pero querías el tope de gama, entonces ya pasa a ser un gasto. Hay gente que sí lo usa, no sé, ya. Claro, sí, en ese sentido sí viene a ser un gasto, tomando en cuenta que tienes esos teléfonos muchísimo más baratos que hacen lo mismo que un Note. Pero si eres una persona que va a aprovechar las capacidades de ese teléfono,
y que encima vas a sacar algún rendimiento económico de eso, pues puede llegar a ser una inversión. Pero sí, la mayoría de los casos es un gasto, la verdad. Así que comprarlo de segunda mano, pues es una decisión bastante inteligente. En mi caso, el teléfono que más tiempo me ha durado, creo que todos me han durado tiempos muy similares, pero yo diría que es justamente este Galaxy Y, el pequeñín. Porque ese recuerdo que me lo compraron en 2011 y no fue hasta el 2015 en que ya lo dejé de usar porque ese año, entonces 4 años. Y de ahí el resto pues ya ha durado unos 2, 3 años máximo por ahí. Y bueno, hasta ahora, espero que que tengo ahorita me dure muchísimos más y se convierta en el que más tiempo me he tenido. Pero sí, pero bueno, la historia con los teléfonos es muy curiosa porque es un objeto tan personal, se ha convertido tan personal que es como, es mi identidad, ¿sabes? Es mi identidad, pero en un digital. Y si se me pierde o se me roban, yo me muero O sea, porque además tienes todo ahí dentro. no sé, verás, o sea, por ejemplo, o sea, en ese sentido, diciendo que es mi identidad, o sea, a mí si me roban me duele más por tema en el bolsillo, o sea, no sé, quizás no todos lo vean así, pero es como que, o sea, ahorraste en un punto para comprarte el teléfono que querías, pero por ejemplo, yo muchas cosas en el teléfono no tengo, o sea, no tengo casi nada, porque por ese mismo hecho, o sea, un poco, aunque ya hemos hablado, cada uno está en su área respectiva del trabajo y en ese sentido de que como estoy en el ámbito de ciberseguridad, o sea, tener muchas cosas en el teléfono no me gusta. O sea, por ejemplo, yo tengo mis respaldos en un disco y demás, o sea, si me roban el teléfono, chuta, o sea, casi no van a encontrar mucha cosa. O sea, por ejemplo, inclusive a mí no me gusta guardarme los contactos si no es en el SIM. O sea, no me gusta guardar en Google, no me gusta por temas ya relacionados y demás. Cosas así, o sea, y yo, por ejemplo, si, ya te digo, si me roban va a ser más en el bolsillo que decir, chucha, ahí estaban las fotos con mi mascota y demás, porque ya te digo, trato de no tener casi nada ahí. Yo sí, o sea, si me roban va a ser como que qué huevas. Pero así como que decir, chucha, ya mi identidad, no tanto. Yo al menos por ahí no tanto. Claro, sí, tiene todo el sentido del mundo. Pero igual siento, no sé, a mí, por ejemplo, si me robaran el teléfono mañana, siento que de repente muchas cosas cotidianas se perderían, como por ejemplo el simple hecho de ahora comunicarnos, ¿no? Comunicarnos por WhatsApp. Ahora me sentiría incluso incomunicado con las personas con las que normalmente hablo, que, bueno, son solamente mi mamá y ustedes, pero aún así, ya no tendría ese medio de comunicación tradicional. O cosas también un poquito más relacionadas con, igual, por ejemplo, el doble factor de autenticación. Si estoy acostumbrado a loguearme a una plataforma que uso muy a menudo y utiliza doble factor, el cual está en mi teléfono, para como hago si yo no tengo el teléfono, voy a tener que volver a descargarme esa aplicación a otro teléfono para poder utilizarla. Y encima restaurar todas esas cuentas y bueno, no sé, yo siento que serían, en cosas muy concretas sería un estrés tremendo para mí si de repente se me perdiera o se me robaran el teléfono. O sea, también depende mucho, o sea, por ejemplo, eh, creo que tú actualmente tienes iPhone. O sea, un poco ahí el tema de respaldos y demás es un poco, se puede decir, automático. No sé, no yo, fan de Apple, no soy tanto, no me gusta, pero por ejemplo, a mí me estresa más que tenga que formatear mi computadora que el teléfono, porque ya te digo, en el teléfono no hay mucha cosa, o sea, inclusive, chuta, es un poco paranoico yo para ahorrar batería. Inclusive eso creo que me molestaba. No sé si era el Ronald, tú o el Pablo, que tenía un fondo monocromático, o sea, en su mayoría era negro, Ah, tenía un o sea, para ahorrar batería, o sea, inclusive en el de ahora es como que ya tengo una foto de mi perrita de fondo de protector de pantalla, pero de ahí, o sea, si se llegaran a robar y digo, "Chuch, tengo que configurar todo". O sea, como no tengo casi nada, solo me preocupa las copias de seguridad de WhatsApp. E inclusive un poco por ese lado, no guardo muchas cosas fuera por esa paranoia del hecho de que no, o sea, el teléfono tiene 128 de almacenamiento, que para la actualidad
O sea, Ya es mucho, la verdad. ajá, suena estúpido decir que 128 gigas no es mucho, pero, Claro. o sea, por ejemplo, ahorita ya está ocupado unos 64 gigas y ni siquiera es en juegos, no es en imágenes, no es en música, porque inclusive esas cosas que tengo ahí, unas pocas, están en una tarjeta de memoria de, creo que es de 1 tera, creo que tengo, está ahí. Y es más por las propias aplicaciones y su caché y sus demás cosas que se me han llenado y no quiero tener eso de que chuchi, ya confío en el almacenamiento del teléfono y cuando se me acabe y entonces también va por ese lado, o sea, como que no guardo mucho porque no tengo, pero por ejemplo, si es que tuviera, me invento 256, tranquilamente dejar un montón de fotos y cosas en el teléfono y si me roban, tiene las seguridades respectivas para que no puedan acceder y ya, y chuta, así decir, ve, se me perdió las fotos que solo vienen en un teléfono, pero también va por ese lado, o sea, no tiene el almacenamiento para yo sentirme libre y decir, descargo, tengo foto, descargo y así. Entonces, yo siempre Claro. por un lado, si tiene capacidad limitada, y mentalmente es como que digo, no, o sea, si me descargo esto y no, se va a llenar, no. Ya, así es. Sí, me pasa lo mismo. A mí me pasa sobre todo con las fotos. Bueno, en general no tomo muchas fotos, pero las poco que tomo, siempre intento solamente tener las mejores y borrar el resto, porque por el mismo hecho del almacenamiento, igual tengo 128 y no quiero que se llene, aunque igual suena raro decir ahorita que 128 es poco, cuando hace unos años, hace pocos años de hecho, a lo mejor era bastante. Claro, o sea, si tú recuerdas en época de colegio, tener 64 gigas era, puta, te Sí, daba de sobra. Imagínate que creo que el Galaxy, el Y que tenías, debió tener máximo unos, creo que no tenía sé. 8. 8 era lo Sí, máximo, o creo. sea, los teléfonos de antes tenían máximo inclusive 16 gigas y si ahora tratas de usar uno de esos teléfonos antiguos, no te sirve para nada, pero o sea, para nada. Y ya te digo, o sea, yo en el teléfono de ahora actual no está lleno de fotos, no está lleno de más, pero voy a las configuraciones y veo qué es lo que pesa. Son los propios respaldos de las aplicaciones, el caché, hasta el sistema operativo. O sea, por ejemplo, yo tengo un iPad que es de 128 y no es de 64, o sea, no le descargo nada porque no, se llena de uno, o sea, le uso para entretenimiento, una que otra cosa de dibujo y demás, pero no le pongo más porque esa cosa se llena en un santiamén, o sea, no, o sea, es absurdo, o sea, 64 gigas no sirve, 128 no sirve, 256 ya más o menos, ya los que decir que tienes 1 tera, ya es decir, sí, ahí sí tengo espacio, pero chuta, o sea, al punto de decir que 128 gigas no son nada, ya complicado. Sí, pero no sé, eso sí, la información cada vez es más grande, las aplicaciones cada vez son más pesadas, cada vez generamos más datos, entonces el hecho de necesitar más almacenamiento es inminente. Y aparte, pues los fabricantes obviamente van a hacer celulares con más capacidad de almacenamiento, más caros. Sí, por Y, eso también. Sí. y sí, y es bueno, es lo que siempre se ha venido, ¿no? Y es lo que se venía. No tiene sentido, obviamente, de seguir con 64 cuando obviamente ya el mercado requiere mucho más, la industria requiere mucho más y el mundo requiere mucho más almacenamiento. Entonces sí, tiene sentido. Pero bueno, Santi, me gustaría seguir hablando de electrónicos. De hecho, creo que faltan muchas cosas más de electrónicos como computadoras, consolas o algún otro gadget o aparato que tenga cierto cariño o cierto recordatorio. Pero creo que ya deberíamos terminar. Podremos seguir hablando de eso en una segunda edición de este especial Geek en de 0 a 1. Pero bueno, podemos terminarlo por ahora, Santi. ¿Qué tal te pareció esta charla? Un poco recordando cosas que nos gustan y demás. Eh, son las conversaciones que más fluyen, o sea, por el hecho de que recuerdo, o sea, primero ese sentimiento de nostalgia. No te voy a mentir que ahorita, hablando de los juegos, me daría ganas de descargarme el Counter-Strike y ponerme a jugar. O sea, sí, este tipo de cosas ayudan no solo a ver un contraste del antes con el de ahora, donde puedes abarcar más temas. O sea, como tú viste, vimos el tema de darle el teléfono a un niño que, chuta, comparado a antes que salías al parque, salías en la bicicleta y demás. O sea, Ujú. bueno, o sea, da para fondo para hablar que mínimo, o sea, ni 3 sesiones, o sea, hilando muy fino. Y se va a ir las horas porque o sea, son temas que tienen historia, tienen un análisis profundo
tienen relación con muchas cosas que actualmente pasan. Sí, sí, completamente. Ya viste que podemos comenzar con un tema y de repente ese tema hablamos de mil cosas más que tienen cierta relación con ese tema, pero que al fin y al cabo también eh, tienen relación con temas un poco más importantes igual. Pero bueno, ya veremos seguramente más ediciones sobre esto, conversando sobre cosas más interesantes, que luego van a derivar en más cosas interesantes. Y ese es el objetivo al fin y al cabo de estas charlas que tenemos aquí. Y nada, Santi, muchas gracias por este episodio, por este sábado. Espero que en la próxima ocasión también te tengamos por aquí. Y nada, tengo una muy buena noche. Todo el mundo que vio este podcast, ya sea aquí en vivo o en YouTube, también tenga un buen día, una buena noche y una buena vida. Y nada, cuídense mucho y nos vemos en la próxima con más y mejores cosas geniales. Chao, un gusto, Chao, cuídense. chao. Chao, chao.